Aviso de propiedad: este canal tiene como único fin compartir y celebrar la creatividad de la comunidad. Todas las imágenes y la historia original no me pertenecen. Son propiedad exclusiva de sus respectivos autores y creadores. Apoyamos el arte original. Si eres el autor y deseas que tu obra sea retirada, por favor contáctanos. Sin nada más que decir, comencemos. Chapter 1. Chapter 1. Accidental Killing. Akash, tu madre te está llamando para cenar. En una pequeña aldea de un país menor situado entre la Tierra del Viento y la Tierra del Fuego, las voces de los niños se elevaban y se apagaban sucesivamente. Akash yacía sobre un pequeño montículo de hierba, con la cabeza ligeramente ladeada. Los niños de distintas edades se giraron de inmediato y huyeron, como si hubieran visto algún tipo de monstruo. Un montón de niños. Akash esbozó una mueca de desprecio, negó con la cabeza y volvió a contemplar fijamente el cielo azul despejado. Ahora que lo pienso, ya había pasado un año desde que había transmigrado. Con un gesto casual de la mano, apareció ante sus ojos una pantalla negra similar a la interfaz de un videojuego. Nombre: Akash. Edad: 5. Habilidades: ninguna. Habilidad especial: Constitución Uzumaki. 6. Plantilla de villano: Kokushibo. Kokushibo. Habilidades: Respiración lunar, mundo transparente. Habilidad especial: Cuerpo demoníaco, arte demoníaco de sangre, espada de carne viva. Una fuerza general, S. Reputación actual, 8. Notas. Cuando la reputación de una plantilla de villano alcanza los 500.000 puntos, se puede consumir para desbloquear la siguiente. Cuanta más reputación se consuma al desbloquearla, mayor será su nivel. El nivel de fuerza de una plantilla de villano es fijo y no aumentará. 7. Sistema de reputación de villanos. Esa fue la ventaja que Akash obtuvo tras transmigrar. Su propósito era simple: convertirlo en el mayor villano. Su función era permitirle transformarse en diferentes villanos, utilizando esas plantillas para acumular enormes cantidades de reputación para cada uno. 2. Una vez que una plantilla superaba los 500.000 puntos de reputación, podía desbloquear la siguiente. Como bonificación para principiantes, había recibido su primera plantilla gratis: Kokushibo. Kokushibo, uno de los villanos de Demon Slayer, el más fuerte entre las 12 lunas demoníacas bajo el mando del Rey Demonio, rango superior 1. Su fuerza hablaba por sí sola. Sin embargo, en el año transcurrido desde su reencarnación, Akash había vivido de forma bastante tranquila en este pueblo. Sus padres, de escasos recursos, no ganaban mucho, pero no eran tan pobres como para morirse de hambre. Los aldeanos trataban a la gente bastante bien. Aunque esos niños eran molestos y siempre lo aislaban por su pelo rojo, después de que una vez se transformara en Kokushibo y los asustara, al menos ya no se atrevieron a molestarlo. 2. En cuanto a ese mundo, solo había oído hablar de la existencia de ninjas. Probablemente no se trataba de un mundo de artes marciales de alto nivel. 9. Con una plantilla Kokushibo, tal vez no sea invencible, pero al menos debería estar garantizada su supervivencia. Vivir sus días tranquilamente en este pequeño pueblo no estaba tan mal. 2. Akash se incorporó, se rascó su desordenado cabello rojo y caminó hacia su humilde casa. Si no volvía pronto, esa anciana probablemente vendría a buscarlo con una escoba. Al llegar a la cabaña de madera más apartada del pueblo, Akash abrió la puerta que crujía. Ya estoy de vuelta. Pero después de varios segundos, no escuchó la voz familiar que gritaba: Niño pequeño, ¿a dónde te has escapado esta vez? Akash arqueó una ceja, aspiró ligeramente el aire y caminó hacia la cocina, que estaba a la izquierda. Aplastar. Su pie pisó un charco de sangre roja. Al alzar la vista, vio un cadáver con los ojos muy abiertos, del que aún brotaba sangre por el cuello. 3. Maldita sea, información errónea. Estos dos no eran espías. Mataron a los equivocados. Da igual, solo son 2 civiles. Es mejor matar a 1000 por error que dejar escapar a uno. En ese momento, 2 voces provinieron de detrás de él. Akash giró la cabeza y vio a 2 hombres con chalecos tácticos, como los soldados de las fuerzas especiales de su vida anterior, que salían de la trastienda y se dirigían hacia la parte delantera. Se fijaron en su llamativo cabello rojo e intercambiaron una mirada. La mirada de Akash se ensombreció. La sangre seguía goteando de la hoja corta que sostenía un hombre en la mano. 2 civiles, así que ese viejo tacaño también estaba muerto. Todavía hay un niño. Mátenlo también. Si esto se filtra, será problemático.
Los dos ninjas de la aldea de la arena terminaron su intercambio. El que sostenía la espada corta se dirigió rápidamente hacia Akash. Akash volvió en sí. ¿Querían silenciarlo? La hoja se alzó, su filo limpio reflejando su desordenado cabello rojo. Realmente no quería hacer esto. Akash dio un paso al frente. Su pequeño cuerpo creció repentinamente mucho más alto. Un chorro de sangre se elevó en el aire. El ninja de la arena que lo había atacado se agarró el cuello con incredulidad, pero ya le habían cortado la mitad. En menos de un segundo, se desplomó con un golpe seco, con los ojos muy abiertos, fijos en el cadáver de la mujer en la cocina. Las pupilas del otro ninja de la arena se contrajeron bruscamente. Saltó 3 metros hacia atrás y sacó un kunai de su bolsa. No muy lejos de él se encontraba una figura aterradora. Una larga cabellera de color rojo oscuro atada detrás de la cabeza, la ropa hecha jirones dejando solo un trozo que apenas cubría la parte inferior de su cuerpo. Pero esa no era la parte importante. Lo más importante era el rostro. 6 ojos terroríficos de color rojo sangre. Especialmente el par central, con iris amarillos que llevaban las inscripciones rango superior y 1. Marcas con forma de llama se extendían por su frente izquierda y el lado derecho de su cuello. Tosque, ¿qué clase de monstruo eres? La voz del ninja de la arena tembló incontrolablemente. Esta forma no era humana. Y este monstruo inhumano había matado a su compañero de equipo, igual de fuerte, en un abrir y cerrar de ojos, lo que significaba que correría la misma suerte. Akash, ahora en la forma de Kokushibo, levantó su mano derecha y limpió la sangre de la larga hoja formada a partir de su propia carne mediante el arte del demonio de sangre. ¡Qué olor tan repugnante a sangre! Sus 6 ojos parpadearon a la vez. Luego dio un paso al frente, acercándose lentamente al aterrorizado ninja. Has visto algo que no debías haber visto. Tendré que hacerte callar. El ninja tembló y dio un paso atrás, tragando saliva con dificultad. No vi nada, no vi nada. No se lo diré a nadie, por favor, ahórrenme el disgusto, demasiado tarde. Akash alzó la espada adornada con ojos y la bajó. El ninja de la arena fue partido limpiamente en 2. Akash permaneció allí aturdido. Cuando la tormenta de sangre dentro de la casa finalmente amainó, su cuerpo se encogió gradualmente, volviendo de esa aterradora forma demoníaca a su apariencia original. Se giró para mirar el cadáver de la mujer. Tenía los ojos aún abiertos y sostenía un cucharón de cocina en la mano. Demasiado tarde. Bueno, llevo un año viviendo a costa mía. Al menos te he vengado. Mejor te doy un entierro digno. Akash fue a la trastienda, sacó el cadáver de un hombre de mediana edad y luego tiró también del cuerpo de la mujer, sacándolos a rastras de la cabaña de madera. Ante las miradas atónitas y conmocionadas de los aldeanos, una pequeña figura arrastró 2 cadáveres de adultos fuera del pueblo. Tras buscarlos un rato, los enterró juntos en un lugar con buena luz solar. Después de amontonar la tierra, Akash cortó una tabla de madera y, torpemente, grabó sus nombres en ella. Tras un momento de vacilación, añadió una línea más. Tu hijo, Akash. Suspiro, mis días de pereza han terminado oficialmente. ¿Será que el cielo me está diciendo que tengo que empezar a trabajar duro ahora? 5 Dado que sus supuestos padres ya habían fallecido, no tenía sentido que se quedara más tiempo en aquella pequeña aldea. Akash simplemente tomó la última parte de la herencia que le habían dejado y partió. Puntos de reputación, ¿cómo los aumento? ¿Haciendo de héroe, o haciendo el mal? 3 Este maldito sistema era un sistema de plantilla de villano. Lo más probable es que quisiera que cometiera actos malvados. Akash se puso una prenda de ropa intacta y vagó sin rumbo por el camino. Por cierto, esos 2 tipos de antes eran los llamados ninjas, ¿verdad? De repente, recordó a los 2 que había conocido antes, especialmente al segundo, cuya arma había sido bastante extraña. Es tan corto, ¿podría siquiera apuñalar a alguien? Ah, claro. Las cintas para la cabeza que llevaban, ambas tenían el mismo símbolo. ¿Es algún tipo de marca especial? 4 Mientras viajaba, sus pensamientos divagaban por todas partes. Poco después, se topó con un grupo de personas que se dirigían en dirección contraria, cargando con una gran cantidad de equipaje. A juzgar por su apariencia, todos eran civiles comunes y corrientes. ¿Moverse en un grupo tan grande podría tratarse de algún tipo de desastre natural? Oye, jovencito. Antes de que Akash pudiera hablar, un anciano de cabello blanco como la nieve lo saludó con la mano desde el grupo. ¿A dónde vas?
La guerra está a punto de estallar, ¿por qué andas por ahí solo? ¿Guerra? El interés de Akashi se despertó. ¿Qué guerra? La tierra del viento y la tierra del fuego. El anciano explicó. He oído que el cacique de la aldea de la arena ha desaparecido. Sospechan que fue secuestrado por la aldea de la hoja del país del fuego, así que ahora han empezado a luchar. ¿Tres pueblo de arena, pueblo de hojas? Al oír esos términos desconocidos, Akashi se rascó la cabeza. ¿Acaso las fuerzas ninja estaban organizadas por aldeas? Uno, por la forma en que lo describió el anciano, incluso las fuerzas ninja de las 5 grandes naciones eran solo del tamaño de una sola aldea. ¿Cuán débiles eran realmente estos ninjas? Muy bien, chico, date prisa y diles a tus padres que te lleven a un lugar seguro. Los países pequeños como el nuestro son los que más sufren cuando las grandes naciones van a la guerra. Tras decir eso, el anciano negó con la cabeza y rápidamente alcanzó al grupo. Al verlos marcharse, con los rostros llenos de agotamiento y reticencia a abandonar su patria, pero aún así apresurándose a seguir adelante, Akashi comenzó a atar cabos. Recordando a los 2 ninjas que había matado antes y mencionando que su información era errónea, esos 2 probablemente eran de la aldea de la hoja o de la aldea de la arena. Eso significa que, aunque vengué a esos padres tacaños, todavía no está todo resuelto. 3. La guerra, el campo de batalla, esa sí que es una oportunidad perfecta para acumular puntos de reputación. Akashi se echó el pelo hacia atrás, y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, aunque su plantilla Kokushibo era realmente poderosa, tenía una debilidad fatal. No podía exponerse a la luz del sol. Con el caos que hay hoy en día, y con Kokushibo tan restringido, tendré que tener más cuidado. Tras reflexionar un poco, Akashi continuó su camino. Dado que ese grupo huía de la guerra, dirigirse en la dirección opuesta sería lo correcto. Cayó la noche. En un bosque oscuro y sombrío, varias figuras se movían sigilosamente entre los árboles imponentes. Estilo de fuego. Jutsu de gran bola de fuego. Un grito repentino rompió el silencio, seguido de una enorme bola de fuego que iluminó un claro. Estilo de viento. Gran avance. Se oyó otro grito. La suave brisa del bosque se convirtió instantáneamente en un violento vendaval, dispersando la bola de fuego en todas direcciones. Instantes después, se oyeron sonidos de objetos cortando el aire y metal chocando, y ambos bandos se rebelaron. Un bando vestía uniformes de combate de color marrón amarillento, y algunos llevaban la cabeza cubierta con un pañuelo blanco. El otro bando vestía equipo de combate de color verde oscuro. En cuanto al número de efectivos, el bando marrón amarillento contaba con 6 personas, mientras que el bando verde oscuro tenía 4. El enemigo tiene 2 Jonin. ¿Qué debemos hacer, capitán? ¿Retirarnos? Un joven chunin de la aldea de la hoja evaluó rápidamente a sus oponentes y comenzó a dudar. No dejes que el rango te ciegue. El único jonin del lado de la hoja resopló con frialdad. ¿Ya estás pensando en retirarte antes incluso de terminar la fase de sondeo? ¿Cómo es que te convertiste en chunin? Siguiendo tu lógica, bien podríamos alinear todas nuestras filas y compararlas antes de una guerra. ¿Para qué molestarse en luchar? 2. El chunin bajó la cabeza y no dijo nada más. En ese instante, un jonin de la aldea de la arena, que se encontraba en el lado opuesto, sacó un pergamino de su cintura. Con una bocanada de humo blanco, apareció una marioneta. Los titiriteros se quedan atrás. Los demás, avanzan y los hostigan. ¿Sí? Se oyeron 2 bocanadas de humo más, y 2 marionetas de aspecto extraño aparecieron ante el ninja de la hoja. 3 titiriteros, y uno de ellos es un jonin. Esto es malo. La expresión del jonin de la aldea de la hoja se ensombreció al instante. El chunin que estaba a su lado abrió la boca como para hablar, pero se tragó las palabras. ¿No fue él quien dijo que no había que centrarse en el rango? Ambos bandos se agacharon ligeramente, concentrados, listos para atacar o defenderse en cualquier momento. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo y la batalla estaba a punto de estallar, un claro sonido de pasos resonó de repente en los oídos de todos. ¿Refuerzos? Ambas partes pensaban lo mismo. Pero, ¿qué clase de ninja haría tanto ruido en un entorno tan silencioso? Todos desviaron un poco su atención hacia la fuente del sonido. A través de los huecos entre las ramas, iluminadas por la luz de la luna, una figura borrosa fue apareciendo gradualmente. Cuando la figura finalmente salió a la luz de la luna, ambos bandos sintieron que se les erizaba el cuero cabelludo. 6 ojos.
Algunos de los Chunin menos serenos no pudieron evitar susurrar con asombro. ¿Qué clase de monstruo es ese? Siguiendo el sonido, Akashi miró a su alrededor. Comparado con el de esos ninjas, su visión era mucho más adecuada para la noche. Esa ropa de color amarillo tierra, y el símbolo en sus cintas para la cabeza, no había duda, pertenecían al mismo grupo que los dos ninjas de antes. En cuanto al otro bando, Akashi simplemente les echó un vistazo. De todos modos, no podía deducir nada útil. ¿De qué lado estás? ¿Aldea de arena o aldea de hojas? Akashi abrió la boca, con la voz ronca, mientras se dirigía al ninja de la arena. Los ninjas de la arena intercambiaron miradas. Como shinobi entrenados, con tantos aliados presentes, rápidamente se recompusieron. Somos ninjas de la aldea de la arena. ¿Eres humano o algo más? Si no tienes nada que hacer aquí, vete inmediatamente. No interfieras en nuestra batalla contra la aldea de la hoja. El Jonin de la arena respondió en voz baja. Akashi asintió. ¿Aldea de arena, eh? Entonces eres justo a quien estoy buscando. Dio un paso adelante hacia el ninja de la arena. Con cada paso, su velocidad aumentaba. ¿Vienes a por los shinobi de la arena? La expresión del Jonin de la aldea de la arena se ensombreció. Este tipo tenía un aspecto extraño. No era ni humano ni fantasma. Mejor ponerlo a prueba primero. Sus dedos se crisparon, luego movió la mano. La marioneta bajo su control crujió al abrirse de golpe sus mandíbulas y lanzarse hacia Akashi. Akashi estaba a punto de echar a correr cuando vio la marioneta que se acercaba y se quedó paralizado por un instante. ¿Qué demonios es eso, una marioneta? Instintivamente, extendió su mano derecha y activó su técnica del demonio de sangre. Una larga hoja surgió de su palma. Bajo el estado casi instintivo de concentración total de Kokushibo, respiración lunar, una capa de aura rosa pálida envolvió instantáneamente la hoja, mientras que innumerables cortes amarillos en forma de media luna se extendieron sobre ella. Con un solo movimiento, el viento de la espada impactó contra la marioneta que se aproximaba. En un abrir y cerrar de ojos, se partió en dos. Luego, los cortes en forma de media luna del viento la hicieron añicos, y los tenues hilos azules que la conectaban con los dedos del shinobi de la arena se disiparon en el aire. ¿Qué? El Jonin, maestro de marionetas de la aldea de la arena, se quedó mirando atónito, sin siquiera procesar lo que acababa de suceder. Los demás ninjas de la arena que estaban cerca, e incluso los ninjas de la hoja que habían estado observando en silencio, no estaban mejor. Todos tenían expresiones de asombro. Los labios del Jonin de la arena temblaron. La marioneta en la que invertí tanto dinero y esfuerzo, simplemente, se ha ido. Ahora que lo pienso, todavía no me he presentado. Akashi apartó la mirada de la marioneta destrozada, y sus 6 ojos se volvieron hacia el shinobi de la arena. Mi nombre es Kokushibo, rango 1 superior de las 12 lunas demoníacas, el demonio de la espada lunar. He venido a vengarme de tu aldea de arena. 5 Entonces, 2 briznas de hierba se alzaron bajo sus pies, y todo su cuerpo se convirtió en una imagen residual mientras corría hacia ellas. Retrocedan. Retírense ahora. Las pupilas de otro Jonin de la arena se contrajeron. Reaccionando con rapidez, dio un paso al frente para interceptar a Akashi, intentando ganar tiempo para que sus compañeros escaparan. Formó sellos con las manos, a punto de usar un jutsu. Pero fue partido instantáneamente por la mitad por otro ataque de Akashi. Momentos después, fue hecho pedazos igual que la marioneta. Los ojos del Jonin de la arena que quedaba casi se salieron de sus órbitas de rabia. Que su marioneta fuera destruida al instante era una cosa, pero que un Jonin muriera de un solo golpe. Eso era absurdo. Dispersaos y retiraos. Rugió, sin importarle ya a los demás, mientras se daba la vuelta y salía corriendo. El resto de los shinobi de la arena salieron de su estado de shock e inmediatamente los siguieron, huyendo en diferentes direcciones. Por otro lado, los ninjas de la aldea de la hoja observaban cómo los shinobi de la arena escapaban en todas direcciones, con el corazón ardiendo por el impulso de perseguirlos. Capitán, ¿deberíamos perseguirlos? El Chunin de la hoja que había hablado antes parecía emocionado cuando le preguntó al Jonin de la hoja. Pero el rostro del Jonin de la hoja era grave, con el ceño fruncido. No. No podemos. Son su presa. Si interferimos, podríamos provocar su hostilidad. En el tiempo que tardaron en hablar, Akashi ya había asestado 2 tajos más, destrozando sin esfuerzo a 2 shinobi de la arena. El ojo del Jonin de la hoja se contrajo. ¡Qué manera tan brutal de matar!
Nosotros también deberíamos irnos. Si tenemos mala suerte y se desquita con nosotros, estamos perdidos. Dicho esto, el Junín de la aldea de la hoja se dio la vuelta y se marchó. Los otros tres se apresuraron a seguirlo. Akash echó un vistazo a sus espaldas que se alejaban, pero no le importó. Ni siquiera se molestó en perseguir a los tres shinobi de la arena que quedaban. Al fin y al cabo, lo que realmente necesitaba era reputación. Si los mataba a todos, ¿quién difundiría su nombre? Ninjas y samuráis, parece que los samuráis son más fuertes. Bueno, Kokushibo es un demonio, pero su hermano era incluso más fuerte que un demonio. Akash retiró la hoja hecha de su propia carne y miró los montones de sangre en el suelo. De repente, un hambre voraz le invadió el estómago. Entonces el estado del cuerpo original y el del cuerpo plantilla se comparten. De hecho, se me antoja algo así de asqueroso. Recordaba que llevaba todo el día sin comer. En este pequeño país, la comida ya era difícil de conseguir, y ahora había una guerra en curso. Volvió a mirar la sangre. No es que realmente planeara comérsela, pero dado que los ninjas eran la principal fuerza de combate en este mundo, debían llevar comida consigo durante las misiones, ¿no? Lamentablemente, estos tipos habían sido triturados hasta convertirlos en pasta. Akash negó con la cabeza y suspiró. TCH. Actué demasiado rápido. No debí haber usado la técnica de respiración. Bueno, veamos si puedo encontrar otra manera. Miró a su alrededor y reanudó su camino, con la esperanza de encontrar comida antes de que terminara la noche. En cuanto a si su apariencia podría asustar a alguien de muerte si lo viera, bueno, eso sería obra de Kokushibo. ¿Qué tenía que ver eso con Akash? Esto era un campo de batalla, no de día. Sin el estado de Kokushibo, se sentía un poco incómodo. Mientras Akash seguía buscando comida, y quizás algunos ninjas de la arena más para matar y así difundir el nombre de Kokushibo, los ninjas de la arena que huían ya habían regresado a su campamento uno tras otro. ¿Qué está pasando? Dos Chunin juntos, y en lugar de matar al enemigo, ni siquiera pudiste escapar. ¿Te topaste con Uchiha Fugaku? Entonces, ¿cómo lograste regresar? Rasa, con su pelo corto y castaño, frunció ligeramente el ceño mientras miraba al Chunin de la arena que tenía delante, con insatisfacción en los ojos. La aldea de la arena siempre había seguido una estrategia de soldados de élite. Cada ninja era un recurso valioso, especialmente los Chunin, la columna vertebral de sus fuerzas. Era un monstruo, un monstruo. Al oírlo, el Chunin de la arena se agitó de inmediato. Nos topamos con un monstruo. ¿Un monstruo? Rasa arqueó una ceja. ¿El Jinchuriki de 9 colas? ¡No! No es un Jinchuriki. Ningún Jinchuriki es tan aterrador. 5. El Chunin de la arena se agarró la cabeza. 6 ojos, se hacía llamar el rango 1 superior de las 12 lunas demoníacas, el demonio de la espada lunar. Destruyó mi marioneta de un solo golpe, y luego mató a Sumo de otro. Incluso dijo, que venía a vengarse de nuestra aldea de arena. Al ver el estado de conmoción del Chunin, Rasa le acarició la barbilla pensativamente. 6 ojos, rango 1 superior de las 12 lunas demoníacas, demonio de la espada lunar, como mínimo, fuerza cercana al nivel Kage, 19 espera, dijo que venía a vengarse de la aldea de arena. Así es. El Chunin de la arena asintió. No sé qué clase de rencor es. Estábamos a punto de luchar contra el ninja de la hoja, pero ni siquiera los miró. Vino directamente a por nosotros. Si no nos hubiéramos separado y huido, ninguno de nosotros habría sobrevivido. ¿Estás seguro de que no le dijo ni una sola palabra al ninja de la hoja desde el momento en que apareció? Estoy seguro de que. Rasa asintió pensativo. Pase lo que pase, no era el Jinchuriki del 9 colas, ni tampoco alguien de la aldea de la hoja. Eso eran buenas noticias. De acuerdo, lo entiendo. Ve a descansar. Haré que encuentren a ese demonio de la espada lunar. Rasa hizo un gesto con la mano, despidiéndolo. Era un momento crítico en la guerra contra la aldea de la hoja. De ello dependía su ascenso al puesto de Kazekage. No tenía tiempo para asuntos ajenos a esto. Si ese monstruo dejara de atacar la aldea de arena, no se molestaría en provocar problemas. Ah, claro, dijo que se llamaba Kokushibo. Mientras se marchaba, el Chunin de la arena recordó y añadió. Kokushibo, qué nombre tan extraño. Al ponerse el sol, Akash se escondía dentro de una cueva oculta. No es que la cueva fuera completamente segura ni que nadie pudiera encontrarla, pero al menos, no entraba la luz del sol.
Si algo sucedía, Akashi podía transformarse en Kokushibo en cualquier momento. Es el momento adecuado. Akashi se despojó hábilmente de su ropa, se puso una túnica holgada y, de repente, su figura se alargó al transformarse en Kokushibo. Luego, metió la ropa que había usado antes en un bulto que tenía cerca, el cual también contenía algo de comida que había recogido la noche anterior. Es hora de mudarse. Para entonces, el sol ya se había puesto por completo. Akashi salió de la cueva y comenzó a buscar ninjas de la aldea de la arena. Lo que le sorprendió un poco fue que, antes de irse a dormir esa mañana, había notado que la reputación de Kokushibo ya había alcanzado los miles. Era probable que las personas a las que había dejado ir la noche anterior hubieran difundido su nombre. Si ese fuera el caso, el número de ninjas de estas dos aldeas debería ser de miles. Akashi había pensado originalmente que solo había unos pocos cientos como máximo. Pero, ¿acaso seguía necesitando mantener como objetivo la aldea de arena? Lógicamente hablando, ya deberían saber el nombre. Akashi recordó su objetivo original. No, aún tenía que hacerlo. Forjar la reputación de Kokushibo en el campo de batalla y lograr que los civiles de las grandes naciones conocieran el nombre del demonio de la espada lunar. Ahí radicaba el verdadero beneficio en términos de prestigio. Sí, ese es el plan. Lo mejor será que aniquile por completo la aldea de la arena. Eso demostrará lo aterrador que es Kokushibo. Akashi se colgó el bulto a la cintura y aceleró el paso. Gracias a la experiencia de la noche anterior, tenía una idea aproximada de dónde solían enfrentarse los ninjas de la aldea de la arena y los de Konoha. En menos de media hora, ya podía oír los sonidos de la batalla a lo lejos. Siente el terror del demonio de la espada lunar, ninja de la arena. Akashi extendió la mano y su arte del demonio de sangre formó rápidamente una larga hoja. Se lanzó hacia la fuente del sonido. Poco después, llegó a un terreno rocoso. Entre las rocas dispersas, 3 ninjas de la aldea de la arena superaban en número a 8 ninjas de Konoha. Oye, ¿te importaría mirarme un segundo? Akashi se interpuso en su campo de visión, fijando la mirada en los 3 ninjas de la arena. ¿Quién eres? Ambos bandos ya habían notado la repentina aparición, y al oír la voz de Akashi, todos dejaron de luchar de inmediato y se separaron. Ninja de arena. Buenas noches. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Akashi mientras inclinaba ligeramente la cabeza. 6 ojos carmesí los miraban fijamente. Entre los 3 ninjas de la arena, 2 no se diferenciaban de los que Akashi había encontrado la noche anterior. La tercera, sin embargo, era una mujer que vestía ropa bastante reveladora. Su cabello verde oscuro estaba recogido en un moño, mientras que 2 mechones de flequillo amarillo enmarcaban su frente. La Tierra del Viento estaba asolada por constantes tormentas de arena, así que la mayoría de la gente se abrigaba bien. Su atuendo era sin duda inusual. Pakura observó la figura que se acercaba, y su expresión cambió repentinamente. 3 pares de ojos, eso es siquiera humano. Los 2 ninjas de la arena que estaban a su lado no tenían mejor aspecto. Encontrarse con algo así en plena noche, incluso para un ninja, era suficiente para inquietar a cualquiera. Mientras tanto, los ninjas de Konoha que estaban frente a ellos se quedaron paralizados al ver a Akashi. ¿No es esa la espada lunar demonio Kokushibo de la que hablaron los superiores? ¿No decían que le guarda rencor a los ninjas de la arena? ¿Eso significa que está de nuestro lado, no? No lo olviden. Nos dijeron que no interfiriéramos en sus acciones. El hecho de que esté atacando a los ninjas de la arena no significa que se vaya a llevar bien con nosotros. Pero ese es Pakura del elemento quemadura, ¿podrá realmente con ella? Si lo ayudamos y la mantenemos aquí, ¿no sería mejor? Akashi arqueó una ceja cuando ambos bandos comenzaron a susurrar. Gracias a su agudo oído, Kokushibo captó cada palabra con claridad. Por lo que parece, Konoha ya había difundido su nombre. Pero la aldea de la arena aún no parecía reconocerlo. ¿No me conoces? Akashi no se molestó en pensarlo demasiado y se dirigió directamente a los 3 ninjas de la arena. ¿Deberíamos? Pakura levantó la guardia en silencio. Parece que matar a más de una docena de ninjas de la arena anoche no te importó en absoluto. Akashi exhaló. Escucha con atención. Soy el rango superior, uno de los 12 demoníacos lunares. El demonio de la espada lunar, Kokushibo. Y mi propósito aquí. Hay que masacrar a todos los ninjas de la arena. En el instante en que terminó de hablar, Akashi se movió y cargó directamente contra los 3. ¡Cuidado! Pakura gritó, formando sellos con las manos a la velocidad del rayo.
Varias esferas parecidas a bolas de fuego flotaron a su alrededor. Liberación de vapor abrasador. Eliminación por exceso de vapor. Los dos ninjas de la arena que estaban detrás de ella reaccionaron con la misma rapidez. Con un movimiento rápido de sus dedos, 3 marionetas salieron disparadas hacia Akash. Respiración lunar, primera forma. Luna oscura palacio vespertino. Un Akash sostuvo la espada a la altura de la cintura y, al instante, la desenvainó con un rápido tajo de Yaijutsu. A diferencia de los tajos anteriores, esta vez el viento de cuchillas permaneció a lo largo de su trayectoria. Cuchillas en forma de media luna giraban rápidamente en su interior, destrozando a los títeres que se acercaban al contacto. ¿Qué? Los dos titiriteros se quedaron mirando atónitos, incapaces de creer que sus técnicas hubieran sido destruidas con tanta facilidad. Cuando el viento de la cuchilla se disipó, Pakura ya había acortado la distancia. Con un movimiento de su palma, 2 bolas de fuego se dirigieron hacia Akash. Su expresión no cambió. Con un movimiento casual, partió ambas bolas de fuego por la mitad. Pero al instante siguiente, Pakura se deslizó bajo el viento de la espada y pateó con el brazo que empuñaba la espada, restringiendo su movimiento. Inmediatamente después, otra bola de fuego se dirigió hacia su cabeza. Akash arqueó una ceja. Demasiado lento. Simplemente ladeó la cabeza y la bola de fuego rozó su mejilla. Sin embargo, Pakura sonrió al verlo. Se acabó. Akash hizo una breve pausa. Entonces, el lado de su rostro que había rozado la bola de fuego estalló repentinamente en un dolor intenso. Desde la perspectiva de Pakura, salvo por los ojos, su rostro, por lo demás apuesto, se había marchitado como una esponja seca. En un instante, la mitad de su cabeza se había secado, la carne aferrada al cráneo. Una visión espantosa. ¿Qué clase de técnica es esta? ¿Puede extraer la humedad del cuerpo humano? Pero para su sorpresa, Akash no reaccionó en absoluto. Incluso pareció curioso, analizando con calma su Keke y Genkai. Pasó otra bocanada de aire. Ante los ojos atónitos de Pakura, la carne de su mitad arrugada se hinchó rápidamente, volviendo a la normalidad. Entonces, una repentina oleada de fuerza surgió del brazo que estaba pisando, haciéndola dar varias vueltas en el aire. Ese tipo es un monstruo. Tras presenciar un enfrentamiento que duró menos de 5 segundos, los dos Jonin de la aldea de la arena que estaban detrás de ella sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Por otro lado, los ninjas de Konoha sentían lo mismo. Como enemigos de la aldea de la arena, comprendían aún mejor el elemento quemadura de Pakura. Una cosa sería que esquivara o rompiera el elemento quemadura de Pakura, pero en realidad recibió un golpe directo y se recuperó al instante sin un rasguño. El Jonin de Konoha frunció el ceño profundamente. Este Kokushibo es mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Parece que Pakura de la técnica de liberación de quemadura podría morir hoy aquí. Deberíamos retirarnos rápidamente. Me temo que una vez que acabe con los ninjas de la aldea de la arena, centrará su atención en nosotros. Tras un breve intercambio, el ninja de Konoha decidió de inmediato qué hacer y se dio la vuelta para huir. Mientras tanto, los dos Jonin de la aldea de la arena que habían perdido sus marionetas intercambiaron miradas, completamente desconcertados. Ustedes dos, fuera de aquí ahora mismo. Pakura se estabilizó al aterrizar, con expresión sombría mientras daba la orden. Pero, nada de peros. Es una orden. Sus ojos permanecieron fijos en Akash mientras gritaba. Los dos ninjas de la aldea de la arena apretaron los dientes y finalmente se dieron la vuelta para huir sin mirar atrás. Akash solo les echó un vistazo a sus figuras que se alejaban y no se molestó en perseguirlos. Ese era precisamente el resultado que buscaba. Quedarse atrás solo por la seguridad de los compañeros, así que a los ninjas sí les importan los lazos, ¿eh? Akash recordó a los equipos de ninjas de la arena con los que se había topado la noche anterior. Eran completamente diferentes de lo que había imaginado. No solo en su comportamiento, sino también en sus métodos. Controlaban construcciones parecidas a marionetas como si fueran robots, llegando incluso a formar sellos con las manos para liberar técnicas. Él pensaba que los ninjas simplemente lanzaban shurikens. Según la información que recabó anoche, la mayoría de los ninjutsu se engloban en 5 elementos. Agua, tierra, fuego, relámpago y viento, además de algunas técnicas no elementales y genjutsu. Pero la técnica que usó esta mujer parecía fuego, aunque no del todo. Era extraña. Monstruo, ¿qué eres exactamente y por qué atacas nuestra aldea de arena?
Los ojos de Pakura estaban llenos de cautela mientras 3 esferas de fuego llameantes flotaban a su alrededor, listas para defenderla en cualquier momento. ¿En serio, no entiendes el lenguaje humano? Akashi se rascó la cabeza. Demonio de la espada lunar, un título tan obvio. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? En cuanto a por qué estoy atacando la aldea de la arena en lugar de Konoha, obviamente porque te guardo rencor. No lo decía por decir. Sus padres biológicos, que eran personas de clase baja, habían sido asesinados por ninjas de la aldea de la arena. ¿Acaso esa razón no era suficientemente justificada? Da igual, ya he terminado de hablar. Vete al infierno obedientemente. Después te enviaré a unos cuantos ninjas de la arena para que te hagan compañía. En el instante en que terminó de hablar, Akashi asestó 2 tajos, enviando 2 ráfagas de viento de cuchillas hacia Pakura. Ella no esquivó los ataques. En cambio, cargó directamente contra ellos, luego saltó hacia un lado, atravesando las ráfagas de viento de las cuchillas. Oh. Akashi arqueó una ceja con interés. Esta ninja era diferente de las demás con las que se había encontrado. De hecho, era bastante fuerte. Como mínimo, no había sido abatida de un solo golpe. Y esas extrañas esferas de fuego que la rodeaban, aunque lentas, tenían una temperatura increíblemente alta, drenando instantáneamente la humedad de su entorno. En pocas palabras, tenían un amplio rango de ataque y eran difíciles de contrarrestar. Esto le recordó cómo la habían llamado los ninjas de Konoha. Pakura de la liberación de quemadura. El liberación de quemadura debe ser algún tipo de ninjutsu especial, y probablemente Pakura era su nombre. Para un demonio como Kokushibo, las altas temperaturas eran sin duda un fuerte contraataque, pero solo cuando ambos bandos tenían una fuerza aproximadamente igual. Esta mujer no estaba a ese nivel. Respiración lunar, 6º curso. Noche perpetua, luna solitaria, incesante. Akashi sujetó su espada con fuerza y, en un abrir y cerrar de ojos, lanzó 5 o 6 ráfagas de espadas que se cruzaron hacia Pakura. En comparación con los cortes ordinarios, estos eran más grandes, más rápidos y mucho más afilados. No tenía intención de alargar esto. Como los ataques normales no eran suficientes, recurrió inmediatamente a las técnicas de respiración lunar. Liberación de abrasión. Superlimpieza con vapor. Con premura, Pakura agitó ambas manos, reuniendo las esferas de fuego circundantes en una enorme esfera. El aire a su alrededor se abrasó violentamente antes de estallar en una poderosa explosión. Auge. La explosión destrozó las ráfagas de viento que se aproximaban, levantando una nube de polvo. Del humo surgió una figura que aterrizó cerca. Era Pakura, con el cuerpo ligeramente chamuscado. Akashi entrecerró los ojos, incapaz de comprender cómo funcionaban esas técnicas. No tenían ninguna base científica. Pero claro, la transmigración en sí misma existía, ¿qué sentido tenía hablar de ciencia? Respiró hondo, apretando con más fuerza la espada de carne viviente mientras se activaba su arte del demonio de sangre. La hoja, formada a partir de su propia carne, se extendió repentinamente, y 3 hojas cortas sobresalieron de su cuerpo. Esta era la forma evolucionada de la espada de carne viviente, y con ella llegaron técnicas aún más poderosas. Respiración lunar, 8ª forma. Cola anillada del dragón lunar. Akashi blandió la espada evolucionada en un amplio arco, desatando un enorme viento púrpura que alcanzó instantáneamente a Pakura, quien acababa de recuperar el equilibrio. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al contemplar el enorme ataque. En su interior había innumerables cuchillas azules en forma de media luna, de gran tamaño. No solo era increíblemente rápido, sino que su alcance era inmenso. Pakura solo podía retroceder para esquivarlo, pero en su pánico, no pudo escapar. Barra oblicua. La sangre salpicó por todas partes mientras Pakura, e incluso algunas de las rocas que sobresalían a su alrededor, eran hechas pedazos. A medida que la tormenta amainaba, la espada en la mano de Akashi volvió gradualmente a su forma original. No esperaba que una simple niña me impulsara a evolucionar la espada de carne viviente. Al mirar a su alrededor, Akashi se sumió en sus pensamientos. Según la información que recopiló, los ninjas se clasificaban de menor a mayor rango como Genin, Chunin y Jonin. Incluso entre los Jonin, salvo algunas excepciones, la mayoría murieron instantáneamente por un simple golpe de ráfaga de viento de cuchillas lanzado por él. Solo cuando se enfrentaba a grupos más grandes de Jonin se molestaba en usar las técnicas de respiración lunar.
Sin embargo, esta única ninja lo había obligado a subir de nivel varias veces y a usar su verdadera fuerza, y definitivamente no era la más fuerte de la aldea de la arena. Quizás, los ninjas son más fuertes de lo que pensaba. Aún así, no estaba demasiado preocupado. Dejando de lado las técnicas más poderosas de la respiración lunar, el cuerpo demoníaco de Kokushibo por sí solo era suficiente para hacerlo prácticamente invencible. Después de todo, en este mundo no existían las espadas Nichirin. Bueno, a menos que existieran otros poderes especiales similares a ellos. Mejor aumento mis puntos de reputación rápidamente y desbloqueo la siguiente plantilla de villano. Akashi finalmente sintió una leve presión. Invocó el sistema y echó un vistazo al valor de reputación de Kokushibo. Akashi arqueó repentinamente las cejas con sorpresa. Porque bajo su plantilla Kokushibo, el valor de la reputación se había más que duplicado, superando ya los 20.000. ¿Qué está sucediendo? Akashi frunció el ceño, confundido. Si esos dos ninjas de la aldea de la arena ya hubieran regresado a su base y hubieran corrido la voz sobre él, tendría sentido, pero solo habían pasado unos minutos desde que se marcharon. Eso no debería ser posible. Esperar. Akashi miró de repente hacia el charco de carne y sangre que había en una roca cercana, mientras un pensamiento se formaba en su mente. Parece que todavía no he entendido del todo cómo funciona este maldito sistema, haré un experimento esta noche. Retiró la espada de carne viviente y dio un paso al frente, continuando su búsqueda de ninjas de la aldea de la arena. Mientras tanto, por otro lado, los dos Jonin de la aldea de la arena que habían escapado bajo la protección de Pakura finalmente regresaron a su campamento después de una desesperada carrera para salvar sus vidas. ¿Qué? Pakura está muerto. Rasa miró con incredulidad a los dos Jonin jadeantes, con los ojos muy abiertos. No puede que Pakura-sama aún no esté muerta. Es solo que ese monstruo es demasiado fuerte. Me temo que sus posibilidades son escasas. Una vena se hinchó en la frente de Rasa mientras su ira estaba a punto de estallar. Pakura era una de sus subordinadas de mayor rango, pero ahora se había visto obligada a correr peligro de muerte solo para encubrir la fuga de esos dos inútiles Jonin. Sin importar cómo lo calculara, se trataba de una pérdida enorme. Y lo que es más importante, Pakura era su subordinado directo, completamente diferente de los demás. Si no fuera por la desaparición del tercer Kazekage que obligó a Rasa a tomar el poder prematuramente, si no fuera por la reciente muerte del colmillo blanco de Konoha, si no fuera por su urgente necesidad de logros y méritos de batalla para elevar su posición, ahora no era el momento de pensar en eso. Rasa negó con la cabeza. Lo más importante ahora era eliminar a Kokushibo, ese factor desestabilizador. De lo contrario, la ventaja que la aldea de la arena tenía en ese momento podría revertirse por completo. Maldito demonio de la espada lunar. Con una bofetada furiosa, Rasa destrozó la mesa de madera que tenía delante. Reúne a las tropas y sal inmediatamente a evaluar la situación. Si existe la más mínima posibilidad, debes traer a Pakura de vuelta con vida. Sus ojos ardían con una violenta intención asesina mientras miraba fríamente a los dos Jonin. Si no puedes traer de vuelta a un Pakura vivo, entonces tráeme el cadáver de Kokushibo. Un sudor frío cubría las frentes de los Jonins. Intercambiaron una mirada, apretaron los dientes y asintieron. ¿Sí? Enseguida, más de 100 figuras salieron disparadas del campamento de la aldea de la arena, dirigiéndose directamente hacia el lugar donde Akashi había masacrado previamente a Pakura. Al mismo tiempo, en el campamento de Konoha, los dos escuadrones de ninjas de Konoha que habían escapado gracias a la intervención de Akashi se dirigían a un hombre de rostro cuadrado. Entonces, según tú, ¿este Kokushibo es incluso más fuerte que Pakura de la liberación de Quemadura? Uchiha Fugaku se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Ya anoche había recibido informes sobre Kokushibo de varios escuadrones de Konoha. En ese momento, su única orden había sido evitar el conflicto. Pero ahora, la fuerza del oponente parecía superar con creces sus expectativas, incluso rivalizando con la suya propia. Eso lo cambió todo. Konoha se encontraba entonces rodeada de enemigos por 3 flancos. Los otros 2 frentes aún no habían entrado en combate y contaban con el apoyo de guerreros de nivel Kage. Solo el campo de batalla de la aldea de la arena dependía de él. Uchiha Fugaku, un guerrero de nivel casi Kage, junto con algunos ninjas Uchiha de élite.
Uno, aunque el Kazekage estaba desaparecido y la aldea oculta de la niebla había intervenido inesperadamente para contener a la anciana Chiyo, la aldea de la arena aún contaba con Rasa y Karura, dos expertos formidables. Él solo no podía mantener la línea. Ese maldito Hiruzen Sarutobi, claramente le estaba poniendo las cosas difíciles. Pero ahora, Uchiha Fugaku vislumbraba un tipo diferente de esperanza. Si lograran reclutar a Kokushibo, la presión sobre él se reduciría considerablemente. Dijiste que antes de irte, viste claramente cómo Pakura destruía la mitad de la cabeza de Kokushibo, y aún así se regeneró en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera un Jinchuriki podría alcanzar ese nivel de recuperación. Capitán Fugaku, creo que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Con semejante fuerza, vale la pena intentar reclutarlo. Uno de los Jonin de Konoha habló con cautela. Uchiha Fugaku pensó por un momento. Entiendo la lógica. Pero él se hace llamar rango superior uno de las 12 lunas demoníacas. Si hay un 1, debe haber un 2. Si hay rangos superiores, también debe haber rangos inferiores. Puede que pertenezca a alguna organización desconocida. Sin embargo, estamos en desventaja en el frente de Sand Village. Ve a poner a prueba su actitud. Si es posible, reclútalo. Si es tan fuerte como dices, Pakura podría haber muerto ya a sus manos. Rasa no lo dejará escapar. Esta es también una oportunidad. Te asignaré varios escuadrones de ninjas Uchiha de élite. Llévalos contigo e investiga la situación. ¿Sí? Poco después, decenas de figuras vestidas de negro salieron disparadas del campamento de Konoha, lideradas por los Jonin, dirigiéndose rápidamente hacia la ubicación de Akash. En una llanura, Akash decapitó impasible a otro ninja de la aldea de la arena, y luego observó cómo otros huían a lo lejos. Este valor de reputación, algo no cuadra. Abrió la plantilla de Kokushibo y miró los números de abajo con confusión. Tras matar a Pakura, había estado vigilando de cerca la plantilla, pero el valor de reputación no había cambiado en absoluto. Solo cuando encontró otro escuadrón de ninjas de la arena, su valor aumentó ligeramente en unas pocas decenas de puntos. Tras matar a 2 de ellos, de repente subió varios cientos más. A partir de esto, parecía que su suposición anterior podría haber sido correcta. Cada persona aporta un grado diferente de reputación. Algunas son altas, otras bajas. La razón por la que Pakura otorgó más de 10.000 puntos de reputación, es probablemente porque ella misma se inventó la mayor parte. Así que así es como funciona. Maldita sea, por fin lo entiendo. Cuando Akash transmigró por primera vez, se transformó en Kokushibo para asustar a los niños de su aldea. En aquel entonces, cada niño aportaba una pequeña cantidad de reputación, lo que le hizo creer que todos contribuían con una cantidad fija. Pero ahora, solo Pakura podría aportar casi 10.000. Si ese es el caso, ¿qué hay de los líderes de las aldeas ninja, los Kage? ¿No valdrían cada uno de ellos decenas de miles? Y con todos los ninjas comunes incluidos, conseguir más de 100.000 puntos de reputación en una sola aldea no sería problema. Visita 3 o 4 aldeas, y ese objetivo de 50.000, sí, 50.000, se alcanzaría fácilmente. Cuanto más lo pensaba Akash, más se emocionaba, hasta el punto de que sus ojos prácticamente brillaban. ¡Qué sistema tan inútil! Aparte de la nota sobre desbloquear la siguiente plantilla al alcanzar 500.000 puntos de reputación, no daba ninguna pista. Tuvo que averiguarlo todo por su cuenta. Buscar escuadrón por escuadrón es demasiado lento. Akash murmuró con frustración. La guerra entre ninjas no era lo que había imaginado. Había pensado que sería como en las películas de su vida anterior. Ambos bandos reuniendo todas sus fuerzas y enfrentándose de frente en un campo abierto, luchando hasta que un bando fuera aniquilado o se rindiera. En realidad, se parecía más a una guerra de guerrillas, dividida en innumerables pequeños grupos que operaban de forma independiente. Pero como estamos en guerra, debería haber un campamento para descansar, ¿no? Los ojos de Akash brillaron de repente. Claro, cualquier batalla necesita sin duda un centro de mando, un punto de encuentro. Ahí es donde tiene que estar la mayor cantidad de gente. Escuché a ese anciano decir que la aldea de la arena inició la guerra contra la aldea de la hoja porque su Kazekage, el más fuerte, había desaparecido. Sospechaban que había sido secuestrado por la aldea de la hoja. Sin su luchador más fuerte, probablemente el resto no sean mucho más fuertes que Pakura. Akash evaluó sus fuerzas y pensó que el plan era factible. Vamos a hacerlo.
Emocionado, Akashi se preparó para rastrear a otro escuadrón de ninjas de la arena y encontrar su base. Aunque no fueran ninjas de la arena, los ninjas de la aldea de la hoja deberían saberlo, y si no, siempre podía dar un paseo por la base de la hoja. Cualquier oportunidad es válida. Pero antes de que pudiera moverse, unas sombras negras aparecieron repentinamente en el horizonte. En apenas unos instantes, comenzaron a agrandarse. ¿Humanos? Akashi entrecerró los ojos. Ninjas. Y había bastantes. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Después de buscar por todas partes, alguien simplemente cayó directamente en sus manos. Rápido, justo delante. Akashi permaneció inmóvil, esperando en silencio mientras los ninjas que se aproximaban se acercaban, y luego amplió su posición, rodeándolos. Oye, nos volvemos a encontrar. Los dos ninjas de la arena a los que Akashi había dejado ir lo miraron con frialdad. Antes de llegar, lo único que vieron fueron escombros y un charco de sangre y carne. Sin duda, el cadáver de Pakura. Rasa había dicho que si no podían traer de vuelta a Pakura con vida, tendrían que traer de vuelta el cuerpo de Kokushibo. Aunque no podían hacerles daño a los dos ninjas superiores en esa situación, Pakura había muerto por ellos, y no podían reprimir esa ira. Al oír esas palabras, Akashi arqueó una ceja. ¿Nos hemos visto antes? La boca del ninja superior de la arena se contrajo. Yo era compañero de equipo de Pakura. Ah. Akashi pareció recordarlo, con una sonrisa burlona en los labios. Esos cobardes que solo escaparon gracias al sacrificio de las mujeres. Tú. Los ojos de los dos ninjas superiores de la arena se abrieron desmesuradamente, casi a punto de estallar en llamas. Pero por temor a Akashi, reprimieron su ira y no se abalanzaron directamente sobre él. Esta vez he traído a más de 100 ninjas de élite de la arena. A ver qué tan arrogante puedes ser. Escuadrón del viento, ataque de largo alcance. Desde el círculo circundante, una docena de ninjas de la arena atrajeron enormes abanicos desde sus espaldas. Liberación del viento, hoja de viento. En un instante, docenas de aspas de viento apenas visibles se lanzaron hacia Akashi desde todas direcciones. Akashi frunció el ceño. Así que no todos los jutsu requerían sellos de mano. Ya era demasiado tarde para crear una espada de carne viviente con arte demoníaco de sangre. Aunque el cuerpo demoníaco de Kokushibo podía soportarlo, aún así dolía. Cuando el Super Steam Kid de Pakura lo golpeó antes, Akashi casi perdió el control. Sintió como si le arrancaran el cerebro. Si no fuera por mantener la imagen de Kokushibo, se habría acurrucado y llorado en un agujero. Respiración lunar, quinta forma, espíritu lunar calamitoso remolino. 2. Pero la respiración lunar tenía técnicas que no requerían una espada. Akashi hizo girar su cuerpo como una peonza, y las cuchillas circulares rosas y blancas se extendieron hacia afuera, haciendo pedazos las cuchillas de viento que se aproximaban. Equipo de marionetas, en marcha. Escuadrón del viento, hostiguen cuando puedan. Los demás, cubran al escuadrón del viento y al escuadrón de marionetas. Mientras las espadas de Akashi destrozaban los ataques de viento, el ninja superior de la arena dio más órdenes. No esperaba matar a Akashi solo con eso. Después de todo, era alguien que había matado a Pakura. La formidable recuperación de Akashi por sí sola había sido un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, a pesar de su recuperación, parecía receloso de los ataques del escuadrón del viento. Quizás incluso su curación tenía sus límites, lo cual era una buena señal. Tras destrozar una oleada de jutsu, Akashi creó rápidamente una espada larga con el arte del demonio de sangre. Decenas de marionetas del escuadrón de marionetas llegaron volando desde todas direcciones. La espada de carne viviente de Akashi evolucionó, haciendo brotar 3 hojas cortas del filo con forma de ojo. Ante tantos ninjas de la arena, Akashi ya no se contuvo. Respiración lunar, 14ª forma, catástrofe, luna creciente de Tenman. 1 en un abrir y cerrar de ojos, enormes aspas de viento púrpuras se extendieron decenas de metros alrededor de Akashi, y las aspas circulares destrozaron a cada marioneta en fragmentos. ¿Qué? Los ninjas de la arena se quedaron paralizados. Incluso los 2 ninjas superiores que iban al frente se quedaron atónitos. Sabían que las técnicas de espada de Akashi eran letales contra los titiriteros, pero solo en combates 1 contra 1. Antes, sus espadas de viento eran del tamaño de marionetas. Ahora, eran monstruosamente grandes e incontables. Entre el polvo que volaba y los fragmentos de marionetas, los 6 ojos de Akashi se fijaron en los 2 ninjas que estaban arriba. ¿Qué ocurre?
Sigue adelante. Ataque con toda la fuerza. Los ninjas de la arena rugieron, con los rostros contraídos por la furia. Respiración lunar, séptima forma, espejo de la desgracia, iluminado por la luna. Antes de que ningún ninja pudiera reaccionar a la réplica, Akashi blandió su espada larga en evolución desde abajo. 5 enormes cuchillas de viento púrpuras atravesaron la tierra, dispersándose hacia un grupo de ninjas de la arena. A diferencia de otras formas de respiración lunar, esta no tenía aspas circulares, sino que el viento se dividía en innumerables aspas pequeñas en el aire, golpeando a aquellos que intentaban esquivarlas. Tras los gritos, 20 o 30 ninjas de la arena yacían en el suelo. Algunos decapitados, otros partidos por la mitad, algunos heridos, otros sin extremidades, todos clamando. Otros ninjas de la arena aprovecharon la oportunidad para atacar a Akashi, presas del pánico. Akashi se movió sin pausa. Tras despejar un lado, se dirigió hacia el otro. Respiración lunar, octava forma, cola anillada del dragón lunar. Una enorme ráfaga de viento barrió el lugar, destrozando instantáneamente el jutsu de la aldea de la arena junto con más de una docena de shinobi que se habían estado preparando para el combate cuerpo a cuerpo. Eso es imposible. En tan solo 2 enfrentamientos, casi la mitad de los más de 100 ninjas de la arena ya estaban muertos o heridos. Los supervivientes apenas podían asimilarlo. Ese maldito monstruo, alcance de ataque, poder de ataque, regeneración increíble, y ahora incluso ataques de área amplia, probablemente solo Rasa podría matarlo. La expresión del Jonin líder de la arena cambió repetidamente antes de que finalmente apretara los dientes y gritara con frustración: retirada. A su orden, los shinobi de la arena, ya conmocionados, iniciaron una huida caótica, sin siquiera dedicar una mirada a sus compañeros heridos que ya no podían moverse. Akashi permaneció inmóvil, sosteniendo la espada evolucionada, simplemente observándolos marcharse. Mata a la mitad, deja ir a la otra mitad. Así es como se extiende la reputación de Kokushibo a mayor escala. Pero en ese preciso instante, otro grupo de entre 40 y 50 personas apareció repentinamente no muy lejos. Akashi entrecerró los ojos y se fijó en las protecciones para la frente que llevaban. Eran ninjas de Konoha. Curiosamente, aparte del que iba al frente, que vestía un uniforme de combate estándar de Konoha, el resto parecía ir vestido con un estilo completamente diferente. Así que la aldea de arena realmente actuó en su contra. Los ninjas de Konoha enviados por Uchiha Fugaku finalmente localizaron a Akashi, siguiendo de cerca a las fuerzas de la arena. Por lo que parece, Kokushibo lleva la delantera. Más aún, ¿acaso no ves que la aldea de arena ya está en funcionamiento? Esta es la oportunidad perfecta para vencerlos. Todos conmigo. Varios ninjas del clan Uchiha parecían emocionados y estaban a punto de ignorar a Akashi y perseguir a los shinobi de la arena que huían cuando el Jonin de Konoha que los lideraba cambió repentinamente de expresión. Espera, no me persigas, vuelve aquí. Pero los arrogantes ninjas Uchiha no hicieron caso. Uno a uno, activaron su Sharingan y se lanzaron hacia adelante. Akashi quedó momentáneamente atónito cuando el ninja de Konoha que se dirigía hacia él cambió repentinamente de dirección. ¿Qué demonios? ¿Estos mocosos están interesados en la presa que acabo de soltar? De un solo paso, Akashi se convirtió en una mancha borrosa y se precipitó hacia adelante, bloqueando directamente el camino del ninja Uchiha. El trío principal de usuarios del Sharingan de 3 Tomoe se detuvo, frunciendo el ceño con fastidio. Kokushibo, ¿qué significa esto? No le tenían miedo a Akashi en absoluto. Que fuera más fuerte que Pakura no les preocupaba. En un combate 1 contra 1, ¿qué Uchiha con un Sharingan de 3 Tomoe perdería contra ella? Este camino está cerrado. Los 6 ojos de Akashi miraban fríamente al Uchiha que iba al frente, aunque su mente estaba dando vueltas. Por lo que había aprendido anteriormente del escuadrón de la arena, además del ninjutsu, el genjutsu y el taijutsu, los 3 sistemas principales de combate ninja, y caminos especializados como el arte de las marionetas, también existía un tipo especial de poder. Límites de linaje. La mayoría de los límites de linaje se manifestaban como liberaciones elementales únicas, como la liberación de quemadura de Pakura, aunque también existían tipos más inusuales. Entre ellos, el más famoso era el Sharingan del clan Uchiha de Konoha. Parece algún tipo de enfermedad que causa ojos rojos. Que quede claro, Kokushibo. La aldea de arena es nuestro enemigo común. Eso no convierte a Konoha en mi aliada. Una vena se hinchó en la frente de Uchiha Keito, la ira brotaba de su frío Sharingan.
No te confíes, Kokushibo. En el instante siguiente, los tres Tomoe en sus ojos comenzaron a girar. Akashi, mirándolo fijamente, sintió de repente que su visión se nublaba. Al ver que la expresión de Akashi se volvía sombría, Uchiha Keito sonrió con suficiencia. Como era de esperar. Un monstruo como este, que ni siquiera es humano, no tiene forma de lidiar con el genjutsu. Detrás de ellos, el Jonin de Konoha que los perseguía dejó escapar un suspiro de alivio. Le preocupaba que ambos bandos se enfrentaran directamente. La presión que ejercía Kokushibo sobre él era inmensa. No creía que esos Uchiha pudieran ganar solo con la fuerza bruta. Pero justo cuando Uchiha Keito comenzó a reír, un destello carmesí cruzó su cuello. Splurps. La sangre salió disparada hacia el cielo como una fuente cuando su cabeza salió volando varios metros por los aires antes de estrellarse contra el suelo a lo lejos. Los Uchiha que estaban detrás de él reaccionaron como gatos monteses asustados, con el pelo prácticamente erizado. A través del espeso chorro de sangre, pudieron distinguir vagamente los 6 ojos inexpresivos de Akashi. Ustedes fueron quienes dieron el primer paso. En la visión de Akashi, las docenas de ninjas de Konoha que tenía delante se habían transformado de personas vivas y vívidas en siluetas humanas transparentes. En el momento en que notó el cambio, activó el mundo transparente. Así que esto es genjutsu. Parece que el mundo transparente lo contrarresta por completo. Pero en serio, estos mocosos de Konoha vieron al shinobi de la arena huyendo de él y aún así se atrevieron a atacar. ¿Acaso pensaron que no contraatacaría? Estúpido ninja de Konoha. Hoy te voy a dar una lección. Agarrando la espada evolucionada, Akashi asestó un tajo hacia arriba. Respiración lunar, séptima forma. Espejo de la desgracia, iluminado por la luna. 5 enormes ráfagas de viento púrpura atravesaron el cadáver decapitado de Uchiha Keito y se precipitaron hacia el Uchiha que estaba detrás de él. Esquivar. Los otros 2 usuarios del Sharingan de 3 Tomoe reaccionaron con mayor rapidez, retirándose a gran velocidad. Sin embargo, los Uchiha, más lentos, utilizaron su Sharingan para rastrear las trayectorias de las espadas que se aproximaban, intentando deslizarse por los huecos entre ellas. Lamentablemente, esa decisión fue un error. Al instante siguiente, las enormes cuchillas se abrieron hacia afuera en innumerables cuchillas más pequeñas, y aquellos que intentaron aprovechar las aberturas se toparon directamente con el desastre. Splurps. Innumerables chorros de sangre brotaron, acompañados de gemidos ahogados y gritos de los Uchiha. Sin embargo, tras ese ataque, Akashi arqueó una ceja con sorpresa. Había al menos 20 Uchiha dentro de su alcance de ataque, y a diferencia de los shinobi de la arena dispersos anteriormente, no estaban muy separados entre sí. Sin embargo, menos de la mitad habían sido alcanzados. Ese tipo de evasión, incluso un Jonin de la arena tendría dificultades para lograrla. ¿Es su linaje el que limita la mejora de la visión dinámica? En cuanto se le pasó ese pensamiento por la cabeza, Akashi alzó de nuevo su espada, preparándose para atacar y acabar con la mitad de ellos de un solo golpe. Esperar. En ese instante, un hombre con el uniforme de combate reglamentario de Konoha saltó frente a él. Estimado Kokushibo-sama, espere, por favor. Los ninjas de Konoha vinimos aquí porque temíamos que pudieras ser rodeado y atacado por la aldea de la arena. Solo queríamos ayudarte, no tenemos malas intenciones. Esa acción anterior fue simplemente Uchiha Keito actuando por su cuenta, tratando de usar genjutsu para hacerte apartar y así poder perseguir al enemigo, no para atacarte. Nuestra aldea de Konoha siempre ha defendido la coexistencia pacífica. Por favor, créanme, podemos sentarnos a hablar y resolver esto. Akashi miró al ninja de Konoha que estaba frente a él, empapado en sudor. A pesar del miedo que no podía ocultar en sus ojos, el hombre permanecía allí de pie con las piernas temblorosas, manteniendo una expresión respetuosa. Akashi bajó su espada larga. No me interesan los ninjas de Konoha, y no tengo nada de qué hablar con ustedes. Date prisa y piérdete. Vuelve y diles a todos tus ninjas de Konoha. Si alguna vez me ves, a mí, el demonio de la espada lunar Kokushibo, será mejor que tengas la sensatez de mantenerte bien lejos. ¿Comprendido? Akashi no tenía intención de continuar la lucha con los ninjas de Konoha. Naturalmente, tenía sus propias razones. Por los ninjas con los que se topó esta noche, era evidente que muchos ya no eran del tipo que podía matar de un solo golpe. La fuerza de los ninjas superaba con creces sus expectativas. Además, aún no comprendía del todo el poder de los llamados Kage.
Para evitar un error garrafal, era mejor no provocar a dos aldeas ninja a la vez. Un poco de intimidación bastaría para evitar que volvieran a provocarlo sin motivo alguno. Entendido, entendido. El Jonin de Konoha asintió apresuradamente, dejando escapar por fin el aire que había estado conteniendo. Se dio la vuelta y miró a los ninjas Uchiha, cuyas cejas aún mostraban leves rastros de ira. ¿Qué haces parado ahí? Vámonos. Ese desgraciado mató a más de una docena de nuestros compañeros. ¿Vamos a dejar que esto quede impune? Un ninja Uchiha con un Sharingan de 3 Tomoe tenía la furia ardiendo en sus ojos, y su mano ya se extendía hacia las herramientas ninja que llevaba en la cintura. Es más fuerte de lo que imaginábamos. Otro ninja de 3 Tomoe dejó escapar un suspiro. Incluso la debilidad sobre la que especuló el líder de nuestro clan, alguien ya intentó usar el Genjutsu Sharingan contra él, pero claramente no funcionó. Si forzamos esta pelea, hay muchas probabilidades de que todos nos quedemos aquí. Retirémonos. Tras un breve intercambio, los dos ninjas Uchiha que lideraban el grupo llegaron a la decisión unánime de retirarse por el momento. Finalmente, los ninjas Uchiha ilesos se llevaron a la docena de miembros del clan caídos o heridos que estaban frente a Akashi y desaparecieron rápidamente de su vista. Una vez que los ninjas de Konoha se marcharon, Akashi ladeó la cabeza y miró en la dirección en la que habían huido los ninjas de la aldea de la arena. A continuación, llegó el momento de cosechar algunos cultivos. Akashi persiguió rápidamente a los ninjas de la aldea de la arena. En el camino, abrió la plantilla de Kokushibo. En la parte inferior, el valor de reputación ya había alcanzado las 6 cifras. Más de 100.000. Como era de esperar, cuanto más fuerte es el ninja, mayor es su reputación. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Akashi. A este ritmo, incluso 500.000 puntos de reputación ya no parecían tan lejanos. Sin embargo, al recordar la reputación de Kokushibo de esta mañana, le surgió una pregunta. Una cosa es que la aldea de la arena oculte información sobre mí, pero Konoha no lo hizo. Entonces, ¿por qué solo son unos pocos miles de puntos de reputación? ¿Será que los ninjas de Konoha son así de débiles? No debería ser así. Konoha era una fuerza ninja a la par con la aldea de la arena. A juzgar solo por estos ninjas Uchiha, no eran más débiles que los ninjas de la aldea de la arena. Entonces, ¿a qué se debe la discrepancia? Ding. Se ha detectado que el anfitrión tiene dudas sobre el valor de reputación definido por el sistema. De repente, la voz del sistema, que había permanecido en silencio durante un año entero salvo en una ocasión, resonó en la mente de Akashi. El valor de la reputación incluye el miedo, la admiración y la conmoción que los seres vivos sienten hacia el personaje modelo. Dado que los ninjas son individuos con una gran resistencia mental, generalmente solo generan reputación tras presenciar de primera mano la fuerza y el terror que infunde el personaje modelo. Al escuchar la explicación, Akashi comprendió de repente. Así son las cosas. En otras palabras, si quiero mejorar mi reputación, necesito presentarme ante ellos y hacerles sentir esas emociones para conseguirlo. Sí. Entonces, ¿por qué demonios no lo dijiste antes? He estado perdiendo el tiempo para nada. Akashi se quedó sin palabras. Incluso había considerado matar a la mitad y dejar que la otra mitad regresara para difundir su nombre. Resulta que le había dado demasiadas vueltas al asunto. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla verbalmente. El sistema no puede leer los pensamientos del anfitrión. El ojo de Akashi se crispó. ¿Así que ahora era culpa suya por no haber preguntado? ¿Qué sistema tan inútil? En cuanto se volviera invencible, lo desecharía de inmediato. Pero ahora que la situación estaba aclarada, su siguiente paso era obvio. Tendrán que verlo con sus propios ojos, parece que después de causar el caos en el campamento de la aldea de la arena, también tendré que ir al campamento de Konoha. De repente, Akashi se detuvo. Porque no muy lejos, al pie de un acantilado, apareció a la vista un campamento brillantemente iluminado. Lo encontré. Al mismo tiempo, dentro del campamento de la aldea de la arena, Rasa permanecía de pie con expresión sombría, mirando fijamente a decenas de ninjas desaliñados con la cabeza gacha. Más de 100 personas. 2 intercambios. Perdimos a la mitad. Realmente os habéis superado a vosotros mismos, ¿verdad? Las cejas de Rasa temblaron de ira. ¿Y se supone que estos son ninjas de élite de la aldea de la arena bajo la supuesta política de élite? No tienen vergüenza. Los 2 Jonin de la aldea de la arena designados como comandantes esbozaron sonrisas amargas. No es que seamos débiles.
Es que las habilidades de ese monstruo son completamente contrarrestadas por las de los titiriteros. ¿Y qué pasa con todos los demás, aparte de los titiriteros? Rasa rugió. Pakura se ha ido, y hemos perdido a casi 50 ninjas de élite, incluyendo a más de una docena de Jonin. Estas eran mis fuerzas principales para luchar contra Konoha, y ni siquiera me dieron nada a cambio. ¿Para qué sirven todos ustedes? Ante el furioso arrebato de Rasa, las élites de la aldea de la arena no dijeron nada, bajando aún más la cabeza. Karura. Tras desahogar su ira, Rasa gritó repentinamente detrás de él. Estoy aquí. Una mujer de pelo corto salió de una tienda de campaña. Reúnan a todos los Jonin. Liderarán conmigo. Debemos matar a este Kokushibo esta noche. ¿Sí? Justo cuando Karura lo reconoció y se preparaba para moverse, un rayo de luz se elevó en la distancia con un silbido agudo, estallando en fuegos artificiales en el aire. Esta escena dejó atónitos a Rasa y a los demás que se encontraban frente a la tienda principal. Era una bengala de señalización usada por los ninjas para comunicarse, pero esto era el campamento de la aldea de la arena. ¿Qué podría requerir una bengala aquí? Ataque enemigo. Ataque enemigo. De repente, los gritos se extendieron uno tras otro. Los ninjas de la aldea de la arena, que descansaban en tiendas de campaña o patrullaban, salieron corriendo presas del pánico. Ataque enemigo. Rasa soltó una risa incrédula. ¿Que Uchiha Fugaku se atreve a tomar la iniciativa y atacar? Después de todo, en el campo de batalla actual de Viento-Fuego, la aldea de la arena tenía la ventaja. Konoha solo podía refugiarse en el monte Kikyo gracias a su ventaja geográfica. ¿Cómo se atreverían a hacerlo? Rasa-sama. En ese momento, un ninja de la aldea de la arena encargado del reconocimiento se apresuró a acercarse. ¿Cuántos enemigos? Rasa levantó la mano con calma, indicándole que se tranquilizara. Uno. ¿Qué? Rasa se quedó paralizada. Uno. Ese sí, solo uno, un monstruo con 6 ojos. Las pupilas de Rasa se contrajeron y las venas de su frente se hincharon. No, Kushibo. Ese cabrón se atrevió a llamar a su puerta. ¿De verdad creía que Rasa era un inútil? Karura, ven conmigo a enfrentar al enemigo. ¿Sí? Todos los ninjas de la aldea de la arena, prepárense para la batalla. ¿Sí? Rasa saltó por los aires, guiando a Karura y a casi 2000 ninjas de la aldea de la arena que se encontraban dentro del campamento hacia la dirección desde donde se había disparado la bengala de señalización. Ah. Un shinobi de la aldea de la arena que huía a toda velocidad fue partido en dos por una ráfaga de cuchillas de color rosa blanquecino, y luego destrozado en fragmentos por las cuchillas en forma de media luna incrustadas en ella. A su lado, otro shinobi de la aldea de la arena permanecía paralizado por el terror, con la mano aferrada a una espada corta que temblaba incontrolablemente. Los 6 ojos de Akashi se movieron al unísono para fijar su mirada en él mientras alzaba la espada de carne viviente en su mano. Morir. Una ráfaga de espada se lanzó hacia adelante, dirigiéndose a toda velocidad hacia el shinobi de la aldea de la arena. Intentó esquivarla, pero sentía las piernas clavadas al suelo, negándose por completo a moverse. En un abrir y cerrar de ojos, la ráfaga de viento ya estaba justo delante de él, pero en ese momento crítico, un fuerte grito resonó repentinamente no muy lejos. Liberación magnética. Polvo de oro. Una corriente de arena que relucía bajo la luz de la luna descendió del cielo, envolviendo directamente la ráfaga de espadas que se aproximaba y salvando la vida del shinobi. Akashi arqueó una ceja y se giró hacia la fuente de la voz. Un hombre y una mujer permanecían allí de pie, con los pies apoyados en una plataforma flotante de arena, suspendidos en el aire mientras lo observaban desde arriba. Ya basta, Kokushibo. Rasa miró fríamente al monstruo de 6 ojos, con ambas manos alzadas por encima de su cabeza. Liberación magnética. Cubo de polvo de oro. Una ingente cantidad de polvo dorado se elevó, acumulándose sobre Rasa formando un enorme cubo. Luego, como una montaña que se derrumba, cayó en picado hacia Akashi. Akashi observó a Rasa manipular el polvo de oro, atando cabos rápidamente. Su nombre no era conocido en la aldea de la arena, pero este hombre lo sabía. Casi con toda seguridad era uno de los líderes más importantes del campamento. Este tipo de manipulación de arena liberación magnética. ¿Un Kekkei Genkai? Frente al enorme cubo dorado que descendía desde arriba, Akashi no tenía intención de contenerse. Inmediatamente utilizó su arte del demonio de sangre para evolucionar la espada de carne viviente. Respiración lunar, 10ª forma.
cortes perforadores, luna a través de las hojas de bambú. Dos enormes ráfagas de hojas púrpuras se abrieron en espiral hacia afuera, impactando de frente contra el cubo gigante con un estruendo atronador. Las hojas en forma de media luna que contenían giraron a gran velocidad y, tras varios segundos de bloqueo, finalmente destrozaron el cubo. Sin embargo, al mismo tiempo, las ráfagas de viento generadas por las palas se debilitaron considerablemente. Tras elevarse una corta distancia, se disiparon en el aire. Para entonces, el resto de los shinobi de la aldea de la arena que habían seguido a Rasa finalmente llegaron, justo a tiempo para presenciar la escena. ¿Así que ese es el enemigo? ¿Por qué tiene 6 ojos? ¿Eso es siquiera humano? Probablemente un Kekkei Genkai. ¿Por qué no lleva la bandana de Konoha? ¿Acaso no es de Konoha? No deberíamos estar más preocupados porque, en ese intercambio de hace un momento, Rasa-sama perdió. Akashi enderezó la espalda, mirando la expresión sombría de Rasa en el cielo, mientras simultáneamente abría la plantilla de villano de Kokushibo. Maldita sea, solo con ese movimiento su reputación aumentó en decenas de miles. Pero no fue suficiente. Había miles de shinobi de la aldea de la arena aquí, además de esos 2 grandes objetivos mencionados anteriormente. Quizás esta noche podría superar los 500.000 puntos de reputación. Karura, ataquen juntos. Perder el prestigio delante de tantos shinobi hizo que Rasa se irritara cada vez más. Si esto se prolongaba, perjudicaría sus posibilidades de ascenso. Tenía que acabar con Kokushibo allí mismo con una rapidez abrumadora para recuperar su dignidad. Y no podía permitir que otros interfirieran. Hacerlo él mismo sería lo más efectivo. Aún así, para evitar cualquier contratiempo, llamó a Karura para que lo ayudara. Está bien. Rasa y Karura alzaron las manos al mismo tiempo. Akashi sintió de repente que el suelo bajo sus pies temblaba, seguido de una erupción de arena y polvo de oro que se elevó como un tsunami. Liberación magnética. Maremotos de arena dorada. Liberación de imán. Cascada de arena que fluye. Akashi fue engullido instantáneamente por el imponente mar de arena, como un barco solitario a la deriva en un océano infinito. Esto es ninjutsu. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Akashi. A esta escala no era diferente de un desastre natural. Comparado con esto, el poder de Pakura parecía un juego de niños. Maldita sea, ¿voy a arruinarlo todo? Cálmate. Al fin y al cabo, son básicamente magos. Si logro acercarme, no son nada. Pero en medio de la interminable tormenta de arena, Akashi ni siquiera podía orientarse, y mucho menos localizar a Rasa y Karura. Entonces, mundo transparente. Al activar el mundo transparente, toda la escena que tenía ante sí se convirtió instantáneamente en una visión translúcida. Te encontré. Giró la cabeza y, detrás de él, en el aire, estaban Rasa y Karura. En ese momento, los dos, con las manos en alto, las juntaron repentinamente y gritaron. Liberación de imán. Funeral con cascada de arena. Liberación magnética. Gran funeral de polvo de oro. El mar de arena que envolvía a Akashi reaccionó como si hubiera recibido una orden, comprimiéndose bruscamente hacia adentro. Akashi sintió como la arena, antes suave, se endurecía instantáneamente hasta convertirse en algo parecido a piedra sólida. Era como estar enterrado en un barril lleno de cemento. La oscuridad lo engulló todo, sin rastro de luz. Incluso respirar se volvió difícil. En cuestión de segundos, la carne de su cuerpo comenzó a desgarrarse y varios huesos se rompieron. Afuera, los shinobi de la aldea de la arena que rodeaban la escena observaban como espectadores, con los ojos llenos de admiración. Como era de esperar del dúo de la liberación magnética. Con semejante fuerza, incluso el tercer Kazekage podría tener dificultades para igualarlos. En efecto. Ese monstruo puede ser fuerte, pero contra la técnica principal de liberación magnética de la aldea de arena, este es el único final posible. Mientras tanto, el supuesto monstruo, Akashi, ya se estaba preparando para contraatacar. No puedo seguir siendo tan pasivo. El cuerpo demoníaco de Kokushibo comenzó a surtir efecto. La carne desgarrada y los huesos rotos se regeneraron al instante. Reuniendo todas sus fuerzas, retorció su cuerpo para abrirse paso, luego pateó la arena endurecida y salió disparado del mar de arena como una flecha. Auge. Al ver a Akashi emerger de la pirámide de arena que habían formado juntos, tanto Rasa como Karura mostraron un leve atisbo de sorpresa. ¿Qué? Él escapó de eso.
Un cuerpo humano sumergido con semejante técnica debería haber sido triturado hasta convertirse en pasta hace mucho tiempo. Habían oído que Kokushibo podía recuperarse instantáneamente de los daños mortales causados por Super Steam Kill, pero eso era absurdo. Akashi aterrizó sobre la pirámide formada por su ataque combinado. La espada de carne viviente ya se le había resbalado de la mano y había caído dentro, pero eso no importaba. Parte del demonio de sangre. Lo activó de nuevo, formando instantáneamente una espada de carne viviente evolucionada en su mano, y luego saltó hacia los dos en el aire. Respiración lunar, 16ª forma arcoíris lunar, media luna. Un Akashi desató su ataque más poderoso, descendiendo desde lo alto hacia Rasa y Karura. Cuando la hoja evolucionada se lanzó hacia abajo, docenas de enormes ráfagas de energía cayeron simultáneamente. A diferencia de antes, debido al ángulo, estas ráfagas descendieron casi verticalmente, más como pura energía de espada que como viento, lo que les otorgó un poder de penetración mucho mayor. Las ráfagas de cuchillas se estrellaron contra el suelo, seguidas de cerca por cuchillas en forma de media luna que se arrastraban tras ellas como cadenas de muerte. Mover. Rasa y Karura se apresuraron a esquivar el ataque, pero la velocidad de sus plataformas de arena no era rival para la embestida inminente. No pudieron evitarlo. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Rasa. ¿Era aquí donde moriría hoy? Liberación magnética. Barrera de arena. En el último instante, Karura alzó la mano repentinamente, y una enorme oleada de arena movediza se disparó hacia arriba, precipitándose hacia los vientos descendentes que soplaban como cuchillas. No te quedes ahí parado. Karura le gritó a Rasa. Rasa se quedó paralizado por una fracción de segundo. Con la velocidad de su polvo de oro, le sería imposible interceptar el ataque de Kokushibo a tiempo, pero la arena de Karura sí podría. Aunque la arena era de calidad inferior en comparación con el polvo de oro y tal vez no pudiera bloquear completamente el ataque, lo que Rasa necesitaba, era solo un poquito de tiempo. Auge. La arena de Karura formó una barrera amarilla, parecida a una cáscara de huevo, sobre ellos. Pero los vientos de cuchillas de Akashi cayeron casi de inmediato, y la barrera se hizo añicos en apenas unos segundos. Polvo de oro. El polvo dorado de Rasa se movió apenas un instante más lento que la arena de Karura, llenando al instante el hueco dejado por la barrera destrozada y chocando de frente con los vientos de las cuchillas. En medio de un escalofriante chirrido, los vientos de cuchillas dirigidos hacia ellos se disiparon gradualmente. Los vientos restantes, que debían bloquear sus movimientos, cayeron al suelo sin que Rasa pudiera interceptarlos, estrellándose con varios estruendos atronadores y levantando una inmensa nube de polvo y escombros. Rasa esbozó una sonrisa de suficiencia y miró hacia Akashi, que ya había aterrizado a lo lejos. Kokushibo, ya has perdido tu única oportunidad. De ahora en adelante, no tendrás otra oportunidad. Akashi levantó la cabeza, observó la expresión de autosatisfacción de Rasa y no pudo evitar reírse. Levantó un dedo y señaló debajo de Rasa. Rasa bajó la mirada inconscientemente, y sus ojos se abrieron de par en par al instante. Debajo de él yacían los cadáveres de ninjas de la aldea de la arena esparcidos por el suelo. Cerca de allí, cientos más habían quedado atrapados tras la masacre y yacían allí, sin que se supiera su paradero. A medida que el polvo se asentaba lentamente, algunos ninjas de la arena que solo habían sufrido heridas leves, o que apenas habían logrado esquivar los vientos cortantes, se pusieron de pie con dificultad, mirando fijamente los cuerpos que los rodeaban. Tras esas pocas oleadas de viento de cuchillas, casi la mitad de los más de 1000 ninjas que Rasa había traído resultaron heridos de diversa gravedad. Y el número de muertos claramente superaba el centenar. ¿Qué clase de monstruo es ese? Maldita sea, Rasa. Solo le importaba a él mismo. Ni siquiera pudimos escapar por su polvo de oro, y aún así le daba igual si vivíamos o moríamos. Mi pierna se ha ido. Cuando las secuelas se disiparon, los ninjas de la arena, hasta entonces relajados, estallaron en el caos. Gritos de sorpresa, alaridos de dolor, maldiciones furiosas. El miedo y la ira se extendieron como la pólvora. Mientras flotaba en el aire, Rasa sintió que su mente se quedaba en blanco. Claro, había convocado a casi todo el campamento de la aldea de la arena para que presenciaran la batalla. Pero en ese momento crítico, se había olvidado por completo de los ninjas que estaban bajo su mando, concentrándose únicamente en bloquear los ataques de espada dirigidos hacia él y Karura. Kokushibo.
En apenas unos instantes, la autosuficiencia del rostro de Rasa se desvaneció, reemplazada por una furia ardiente. Su mirada hacia Akashi parecía dispuesta a escupir fuego. Te mataré. Espera, Rasa. Karura lo agarró de repente. No dejes que la ira nuble tu juicio. Un rastro de arrepentimiento cruzó por los ojos de Akashi mientras veía cómo detenían a Rasa. Si esos dos hubieran perdido el control y se hubieran abalanzado sobre él, estaba seguro en un 80% de que podría haberles arrancado la cabeza de un solo golpe. Todos los ninjas de la arena, lleven a los muertos y heridos de vuelta al campamento. Rasa y yo nos encargaremos del enemigo. Al ver que Rasa estaba conteniendo su ira pero era claramente incapaz de pensar con calma, Karura dio órdenes en su lugar. ¿Sí? Ante las respuestas dispersas, el ninja de la arena se dio la vuelta rápidamente y se retiró. Mientras tanto, Karura y Rasa mantuvieron la vista fija en Akashi, impidiéndole continuar la matanza. Kokushibo, ¿cuál es exactamente el rencor que existe entre tú y nuestra aldea de arena? ¿Por qué nos atacas de esta manera? Rasa preguntó con voz ronca. Solo ahora, sin ningún otro ninja de la arena cerca, se atrevió a preguntar, porque oculto en esa pregunta había un rastro de miedo. ¿Y todavía te atreves a preguntar eso, cuando no tienes ni idea de lo que ha hecho tu propio pueblo? Akashi soltó una risa fría, y su tono gélido aplastó al instante cualquier pensamiento que Rasa pudiera tener de negociar. Por supuesto, Rasa no tenía forma de saber que sus subordinados habían matado por error a los padres adoptivos de Akashi. E incluso si lo hubiera sabido, ¿acaso saberlo habría evitado su muerte? Una vida por una vida, eso es lo más natural. Akashi recorrió con la mirada fría la espada de carne viviente. Hoy voy a hacer que entierren toda tu aldea de arena junto con ellos. Una vida por una vida. Enterrados juntos. Con solo esas palabras, Rasa comprendió de inmediato. Alguien importante para Kokushibo había sido asesinado por ninjas de la aldea de la arena. Un rencor como ese no había posibilidad de reconciliación. Entonces, hoy, uno de nosotros va a morir. Rasa exhaló lentamente. El polvo dorado que flotaba a su alrededor comenzó a moverse de nuevo, mientras Karura también alzaba la mano en silencio. Justo cuando ambos se disponían a reanudar la batalla, Akashi alzó la vista hacia el cielo lejano. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y huyó, desapareciendo de su vista en un instante. ¿Qué acaba de pasar? Rasa y Karura se miraron fijamente, completamente desconcertadas. Pase lo que pase, por ahora, estamos a salvo. Rasa exhaló un largo suspiro y los bajó al suelo sobre un colchón de arena. Utilizar polvo de oro a esta escala consume demasiado chakra. Y el cuerpo de Kokushibo es como el de un demonio. Se regenera al instante. Si esto hubiera continuado, podríamos haber muerto aquí de verdad. Sintiendo que casi la mitad de su chakra ya se había esfumado, Rasa habló con un alivio que se prolongaba en el tiempo. Lo que Rasa no sabía era que Akashi había estado pensando exactamente lo mismo. Ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Ambas técnicas de liberación magnética eran de una magnitud impresionante. Si bien serían presa fácil para él una vez que se acercara, eso solo sería posible si lograba acortar la distancia. Tras su experiencia anterior, su vigilancia había aumentado notablemente. Si la lucha continuaba, el resultado sería que él sufriera daños repetidos y se regenerara, hasta que los primeros rayos del amanecer lo aniquilaran por completo. Akashi corrió hacia la cueva que había encontrado antes. Mañana por la noche regresaría y aniquilaría todo el campamento de Sand Village. Mientras viajaba, abrió la plantilla de villano de Kokushibo y echó un vistazo al valor de reputación que aparecía en la parte inferior. Y esa mirada casi le hizo perder el control. Joder. ¿Cómo es posible que ya casi lleguemos a los 500.000? Estoy a punto de hacerme rico. La respiración de Akashi se aceleró. ¿De verdad la aldea de la arena era tan generosa? Solo había alrededor de 1000 ninjas presentes. Según los cálculos, deberían haber sido entre 100.000 y 200.000 como máximo. Fue porque el dúo de Magnet Release era tan fuerte. Justo cuando Akashi se preguntaba por qué había ganado tanta reputación, varios kilómetros detrás de él, el campamento de la aldea de la arena estalló repentinamente en una cegadora llamarada. Además del resplandor del fuego, Akashi también pudo distinguir vagamente polvo de oro y arena, que le resultaban familiares. ¿Qué está pasando? ¿Han vuelto a pelear? ¿Contra quién están luchando?
Akashi se quedó paralizado de repente, luego volvió a mirar la reputación actual de Kokushibo, e inmediatamente se le ocurrió una idea. Aunque anteriormente había considerado usar la cantidad de ninjas de la aldea de la arena para alcanzar rápidamente los 500.000 puntos de reputación, estaba claro que su fuerza promedio no era particularmente impresionante. Algunos eran incluso más débiles que el grupo anterior que había intentado darle caza. Haciendo los cálculos, con Pakura aportando varios miles de puntos de reputación y los demás ninjas de la aldea de la arena contribuyendo solo con unos pocos cientos cada uno, era imposible que hubiera obtenido más de 200.000 en total. Y, sin embargo, la reputación que había obtenido ahora duplicaba esa cantidad. Los chicos de la aldea de las hojas son bastante listos, ¿eh? Akashi soltó una risita mientras se rascaba la nuca. Evidentemente, mientras él luchaba contra el dúo de liberación magnética, el ejército ninja de la aldea de la hoja observaba desde la barrera, esperando a que ambos bandos se desgastaran mutuamente para poder cosechar los beneficios. Luego, tras finalizar la batalla y su partida, los ninjas de la aldea de la hoja aprovecharon la oportunidad y atacaron a las fuerzas de la aldea de la arena. En cuanto a si los observaban porque temían que pudiera enloquecer y atacarlos, o porque querían esperar a que la aldea de la arena se debilitara, o incluso si tenían la intención de acabar con Akashi y la aldea de la arena a la vez, eso seguía siendo un misterio. Esto también explicaba por qué la reputación de Kokushibo había estado creciendo tan rápidamente antes. Provenía de ambos lados. Pero si ese fuera el caso, ¿acaso la aldea de arena sería completamente destruida? Si eso sucediera, ¿no desaparecería también su objetivo de venganza? Y puesto que ya se había ganado la reputación de los ninjas de la aldea de la arena y de la aldea de la hoja, ¿qué sentido tenía seguir jugando con ellos aquí? La mejor opción sería trasladarse a las otras 3 de las llamadas 5 grandes aldeas ninja y obtener recursos de ellas. Mientras reflexionaba sobre sus planes futuros, Akashi regresó a la cueva y volvió a su forma original. O tal vez debería priorizar subir mi reputación a 500.000 primero, desbloquear la segunda plantilla de villano lo antes posible y luego pensar en el resto. Al mediodía, en el campamento en ruinas de la aldea de la arena, Rasa estaba sentado en el suelo con los ojos inyectados en sangre. A su lado se encontraba Karura, visiblemente exhausta. Rasa-sama. En ese momento, un jonin de la aldea de la arena, con el brazo vendado, se acercó a Rasa. ¿Cómo está? Rasa preguntó con voz ronca. Anoche, había un total de 1183 ninjas en el campamento. Durante el ataque de Kokushibo, 132 murieron y 59 resultaron gravemente heridos. Y en el posterior ataque de los ninjas de la aldea de la hoja, 296 personas murieron y 83 resultaron gravemente heridas. En este momento, hay menos de 600 personas en el campamento que aún pueden moverse. Rasa agitó la mano, indicándole que se detuviera. Retirad a todos los escuadrones ninja que estén desplegados. Retroceded del campamento 100 kilómetros y adoptad una postura defensiva. Sí. Tras ver marcharse al jonin, Karura le dio una palmadita suave en el hombro a Rasa. Rasa forzó una sonrisa. Estoy bien. Aunque dijo eso, la irritación en su corazón se reflejaba claramente en su rostro. Karura suspiró e intentó consolarlo. No hay por qué preocuparse demasiado. Aunque nuestras bajas son numerosas, la aldea de la hoja tampoco salió ilesa. ¿Acaso Uchiha Fugaku no sufrió también heridas graves? Rasa negó con la cabeza y se puso de pie. A menos que Chiyo-sama pueda resolver rápidamente la situación en el campo de batalla del lado de la aldea de la niebla y venga a apoyarnos, estaremos a la defensiva de ahora en adelante. Karura abrió la boca como para decir algo, pero finalmente guardó silencio. Comprendía perfectamente cuánto anhelaba Rasa el puesto de Kazekage. Y en las circunstancias actuales, no había nadie más lo suficientemente fuerte como para ocupar ese cargo. Pero Rasa era un hombre orgulloso. No quería convertirse en Kazekage simplemente porque la situación lo exigiera, ni simplemente por su fuerza. Lo que él quería era mérito, logros que lo hicieran merecedor del título en todos los aspectos. Ah, claro. Rasa dejó de caminar de repente. Envíen un equipo de ninjas para seguir la pista de Kokushibo, en la dirección en la que escapó anoche. Sería ideal si pudiéramos recabar información sobre él. Karura dudó un instante y luego asintió. Entendido. Lo arreglaré de inmediato. Poco después, un escuadrón de ninjas de la aldea de la arena abandonó el campamento en ruinas y llegó al lugar desde donde Akashi había partido la noche anterior. Uno de ellos se agachó y tocó el suelo.
Como era de esperar, ni siquiera tiene la habilidad básica de ocultar sus huellas. Pero, esa cosa es un monstruo que ni siquiera el dúo de la liberación magnética pudo controlar. Ni siquiera somos Jonin, ¿de verdad vamos a morir? En ese momento, un ninja más joven no pudo evitar preguntar, con la voz temblorosa. Los otros dos guardaron silencio por un momento. Finalmente, un ninja de la arena de mediana edad sonrió y dijo. Está bien. Karura-sama dijo que no necesitamos acercarnos a él. Solo necesitamos observarlo desde la distancia. Ni siquiera es un ninja, así que sus sentidos no deberían ser tan agudos. Mientras tengamos cuidado, no habrá problema. Tranquilizados por el experimentado ninja de mediana edad, los otros dos se calmaron un poco. Luego, siguiendo el rastro que Akashi había dejado, llegaron a una cueva remota. Aquí termina el sendero. Los tres se quedaron mirando fijamente la cueva sumida en la oscuridad total, que parecía extenderse hasta el infinito, y tragaron saliva nerviosamente al mismo tiempo. ¿Quieres entrar a echar un vistazo? Las piernas del ninja más joven de la aldea de la arena ya temblaban incontrolablemente. La fuerza que aquel monstruo de 6 ojos exhibió en la oscuridad de la noche fue suficiente para hacer temblar su corazón incluso sin verlo cara a cara. Por la aldea de arena. El ninja más experimentado respiró hondo. Sabiendo que alguien tenía que dar ejemplo, dio un paso al frente y se dirigió hacia la cueva. Justo cuando los tres contenían la respiración con gran expectación, una alegre melodía llegó de repente a sus oídos. Despertar por la mañana, abrazar el sol. Akashi emergió de la hierba junto a la cueva con una expresión relajada, se subió los pantalones y entonces vio a los tres ninjas de la aldea de la arena mirándolo aturdido. ¿Un niño? ¿Por qué hay un niño aquí? Los tres intercambiaron miradas, completamente incapaces de comprender la situación. La sonrisa de Akashi también se endureció. Él tampoco entendía por qué los ninjas de la aldea de la arena habían aparecido allí. Oye, chico, ¿has visto por aquí a un monstruo con el pelo largo de color marrón rojizo y 6 ojos? ¿O has oído hablar de Kokushibo? El ninja de mediana edad reaccionó con mayor rapidez. Dio un paso al frente, agarró a Akashi y le dedicó una sonrisa amistosa. Rasa los había enviado específicamente para recabar información sobre Kokushibo. No sobre sus habilidades, sino sobre detalles como su identidad. Ahora, justo en el lugar donde el rastro de Kokushibo había desaparecido, apareció un niño que no parecía tener más de 3 o 4 años. Y lo que es más importante, el niño también tenía el pelo rojo. Aunque los tonos eran diferentes, eso bastó para despertar sus sospechas. Si su suposición era correcta, incluso podrían matar a Kokushibo directamente a través de este chico. Eso sería un logro tremendo. Akashi miró la gran mano que lo sujetaba, mientras un sudor frío ya le perlaba la espalda. Acababa de salir a defecar, ¿cómo es que lo pillaron así? Con el sol tan alto en el cielo, si se transformaba en Kokushibo, estaría acabado. Debería haberse metido en la cueva, aunque apestara. ¿Qué monstruo de 6 ojos? ¿Quién es Kokushibo? Nunca he oído hablar de él. Akashi forzó una amplia sonrisa inocente, con sus grandes ojos fijos en el ninja de mediana edad mientras ponía todo su empeño en actuar como un niño ingenuo. ¿Quién es Kokushibo? Nunca he oído hablar de él. Lo que sea que estés buscando no tiene nada que ver conmigo, Akashi. El ninja de mediana edad entrecerró los ojos. El niño no parecía estar mintiendo. Un niño tan puro y adorable, casi le hacía dudar a la hora de actuar. ¿Adivinó mal? Su mente comenzó a acelerarse. Entonces, chico, vives por aquí. Y en esta cueva, sueles ver a alguien entrar y salir. Akashi miró a los otros dos ninjas de la aldea de la arena, que se habían acercado pero observaban fijamente la cueva. Un plan se formó rápidamente en su mente. Mi casa está cerca. En cuanto a esta cueva, dentro vive un chico grande con el pelo largo. ¿Pelo largo? Los ojos del ninja de mediana edad se iluminaron al instante. Niño, dime, ¿ese chico grande tiene el pelo castaño rojizo? ¿Sí? Akashi asintió enérgicamente. Entonces debe ser Kokushibo. El ninja de mediana edad se acarició la barbilla. Pero, según la descripción del niño, el Kokushibo que vio no tenía 6 ojos. Así que ese grandullón se llama Kokushibo. Akashi fingió sorpresa, tocándose la barbilla. ¿Pero por qué lo buscan ustedes, tíos? No está en casa ahora mismo. ¿No estás en casa? Salió a ocuparse de algo, así que me pidió que vigilara el lugar y me asegurara de que nadie entrara.
Salió por negocios e incluso tenía a alguien vigilando la puerta. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro del ninja de mediana edad. Esta es una oportunidad perfecta. Luego se volvió hacia Akashi con una cálida sonrisa. Chico, los tres somos amigos de Kokushibo. Tenemos algo muy importante que hablar con él. Como no está en casa, ¿podrías llevarnos adentro para esperarlo? Akashi ladeó la cabeza, sonriendo con la misma intensidad. Por supuesto. Si sois sus amigos, entonces también sois amigos de Akashi. ¿Así que te llamas Akashi? ¡Qué buen chico! El ninja de mediana edad lo empujó suavemente hacia adelante, indicándole que abriera el camino. Luego miró a los otros dos ninjas silenciosos de la aldea de la arena, con los ojos llenos de orgullo. Los otros dos intercambiaron miradas y le hicieron un gesto de aprobación con el pulgar. Ahora incluso tenían a alguien que les probara el camino. Era demasiado listo. Si no fuera por su falta de fuerza, sin duda se habría convertido en el Kazekage de la aldea de la arena. Sin embargo, lo que ninguno de los tres notó fue que, en el momento en que Akashi entró en la sombra de la cueva, el explorador en quien confiaban reveló una sonrisa incomparablemente inquietante. Los tres ninjas de la aldea de la arena siguieron a Akashi hasta la cueva. Uno de ellos sacó un encendedor, cuyo tenue resplandor apenas iluminaba unos pocos metros a su alrededor. Los cuatro avanzaron en formación sinuosa durante un minuto entero antes de que el ninja de mediana edad finalmente frunciera el ceño. Niño, ¿ya llegamos? Todavía no. No hay prisa. Akashi se giró y le sonrió. ¿Tanta prisa por morir? Si no hubiera temido que los tres tuvieran algún truco para salvarles la vida, habría actuado en el momento en que entraron en la cueva. De lo contrario, si tan solo uno de ellos escapara y difundiera información sobre su escondite aquí, podría atraer a ese dúo de Magnet Release a su caza. Entonces, este lugar, su único refugio seguro, se convertiría en su tumba. Ah, ya estamos aquí. Mientras pensaban, ya habían llegado al final de la cueva. El ninja de mediana edad miró la pared de piedra que tenían delante, perplejo. Aquí no hay nada. Hay evidentes manchas de humedad. El ninja que sostenía el iniciador de fuego se agachó, mirando fijamente un trozo de tierra de un color completamente distinto al de los alrededores. Lo pellizcó un poco y se lo acercó a la nariz. Es orina. Definitivamente alguien se hospedó aquí. Al ver esto, la boca de Akashi se contrajo. ¿Estos ninjas siempre son tan dedicados? Pero aquí realmente no hay nada. El ninja de mediana edad reflexionó un momento. Kokushibo podía regresar en cualquier momento. Dado que no había nada importante, sería mejor retirarse rápidamente y evitar quedar atrapado, en lugar de vigilar fuera de la cueva. Pero si hacían eso, no se podía permitir que se filtrara el hecho de que los tres habían estado allí. Se giró para mirar a Akashi, que había permanecido en silencio todo el tiempo. En ese instante, Akashi le sonrió directamente. ¿Qué, finalmente estás pensando en mudarte? Los tres ninjas de la aldea de la arena quedaron atónitos. Pensar que pudieras albergar intenciones asesinas contra un niño inocente que no aparenta tener más de 5 años. Ustedes, los ninjas, son realmente despiadados. El ninja de mediana edad sacó rápidamente un kunai de su cintura, con la mirada llena de vigilancia. ¿Quién eres exactamente? Al ver cómo cambiaban sus expresiones tan rápidamente, a Akashi le resultó divertido, y su sonrisa se extendió casi hasta las orejas. ¿No me estabas buscando? ¿Y ahora que me has encontrado, ni siquiera me reconoces? Akashi dio 2 pasos hacia adelante. Su pequeña figura de repente se hizo más alta que los tres, obligándolos a mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo. A la tenue luz del fuego, sus 6 ojos giraban en direcciones diferentes, fijándose cada uno en uno de los ninjas de la aldea de la arena. Kokushibo. La escena les hizo perder la compostura. A excepción del ninja de mediana edad, los otros dos se desplomaron directamente al suelo. Incluso el ninja de mediana edad se quedó rígido, con los ojos muy abiertos y las pupilas temblando incontrolablemente. ¿Así que a esto le llaman temblor de pupilas? Akashi lo observaba con interés. Para ser sincero, ver sus reacciones le producía una extraña sensación de placer. No solo durante el año transcurrido desde su transmigración, sino incluso en su vida anterior, cuando jugaba a los juegos que todos disfrutaban, nunca había sentido la misma emoción. Todo le parecía aburrido. Tras llegar aquí, se dedicó a holgazanear durante un año, y después solo persiguió mecánicamente los objetivos del sistema, aunque parte de ello se debía a su propio deseo de poder.
Pero ahora, este sentimiento, le hizo pensar que tal vez finalmente había encontrado algo que realmente le interesaba. Aunque no lograba discernir con exactitud si era el miedo repentino de ellos lo que le fascinaba, al menos su vida futura no sería tan aburrida. Si bien Akash estaba satisfecho de haber encontrado un propósito, la mente del ninja de mediana edad estaba a punto de estallar por el caos de sus pensamientos. Todo había cambiado demasiado rápido. No podía entender cómo un niño de apariencia inofensiva se había convertido en Kokushibo. Si ese era el caso, ¿por qué no los mató desde el principio? ¿Por qué los condujo más adentro en su lugar? ¿Solo por diversión retorcida? No, imposible. El ninja de mediana edad recordó de repente el título de Kokushibo, demonio de la espada lunar. Eso es todo. Todos los informes sobre las apariciones de Kokushibo habían sido de noche, o en lugares sin luz. ¿Uno no soportas la luz del sol? Hizo una suposición que apenas podía creer. ¿Un monstruo capaz de rivalizar con un Kage, incapaz de enfrentarse al sol? Akash arqueó una ceja con sorpresa. Bueno, ahora sí que lo habían descubierto. Pero, ¿qué diferencia supuso? Como recompensa, no te mantendré cerca para torturarte. Akash sonrió levemente. Una espada de carne viviente salió disparada de su palma y, con un tajo casual, el ninja de mediana edad fue decapitado al instante, salpicando sangre a ambos lados del muro de piedra. La escena sumió a los otros dos en un terror aún mayor. En cuanto a ustedes dos, tomémonos nuestro tiempo. Akash se acercó a los dos que yacían desplomados en el suelo. Uf, el olor a sangre por todas partes, y los cuerpos pronto empezarán a pudrirse. No podemos quedarnos aquí. Tras torturar hasta la muerte a los otros dos, Akash miró los cadáveres mutilados en el suelo y sintió que le venía un fuerte dolor de cabeza. Por cierto, ¿cómo dieron con este sitio? Akash suspiró y abrió la plantilla de Kokushibo. Solo unas decenas de miles más, tengo que darme prisa. Intentaré desbloquear la segunda plantilla esta noche. Volvió a su aspecto original. Aún faltaba algo de tiempo para la puesta de sol, así que era mejor marcharse antes. Se despojó de sus ropas andrajosas, rebuscó en un rincón para encontrar su mochila, se puso ropa limpia, cogió la bolsa y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Pero a mitad de camino, se detuvo. No muy lejos, una figura alta le bloqueaba el paso. ¿Otro ninja de la aldea de la arena? Akash se puso en alerta, listo para transformarse en Kokushibo en cualquier momento. Entonces, con un sonido de raspado, un iniciador de fuego se encendió e iluminó la oscuridad. ¿Eh? ¿Un niño pelirrojo? La repentina luz hizo que Akash entrecerrara los ojos. Oh. Un viejo espeluznante de pelo blanco. Jiraiya se quedó paralizado un instante y luego se echó a reír. Chico, tienes una lengua muy afilada. Y tú también tienes una boca bastante sucia, viejo. Akash respondió sin dudarlo. El hombre que tenía delante no llevaba una bandana ninja, podría ser simplemente una persona común y corriente. Ja. Jiraiya dio un paso al frente, riendo mientras le daba una palmadita en la cabeza a Akash, lo que inmediatamente provocó una sonrisa peligrosa en este último. ¡Qué chico tan interesante! ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? Akash apartó su mano de un manotazo y frunció los labios. ¿Por qué ese tipo actuaba con tanta familiaridad? ¿No quieres conocer a tu propio clan? Akash hizo una pausa, mirando a Jiraiya con extrañeza. ¿Mi clan? Sí. El clan Uzumaki, el conocido por su cabello rojo. Uzumaki. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a la llamada Constitución Uzumaki que se mostraba en el panel de su sistema. En un mundo ninja como este, muy probablemente se trataba de algo similar a un límite de linaje. Lo que significaba que este tipo tan familiar probablemente no estaba mintiendo. Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para descubrir el verdadero origen de este organismo y qué establecía realmente la Constitución Uzumaki. Al ver la sonrisa burlona de Jiraiya, Akash reprimió por el momento el deseo asesino que albergaba en su corazón. ¿Puedes ayudarme a encontrar mi clan? Sí. Jiraiya asintió. Probablemente sea la única integrante de tu clan que queda en este mundo, a menos que haya otros como tú dispersos por ahí. ¿Te interesa venir conmigo? Akash fingió pensar un rato antes de asentir. De acuerdo. Entonces espérame en la entrada de la cueva, ¿de acuerdo? Akash lo miró con recelo, apartando bruscamente su atención del tema de los Uzumaki. Viejo, será mejor que no entres más, o podrías asustarte.
Jiraiya empezó a interesarse un poco. Se había distraído con el pelo rojo de Akashi y casi había olvidado por qué había venido. Ah, claro, chico, ¿cómo te llamas? Akashi. ¿Y tú? A mí. Jiraiya sonrió repentinamente con aire de suficiencia. Lanzó el iniciador de fuego al aire, dio una voltereta hacia atrás, lo atrapó mientras caía girando, luego se echó dramáticamente su cabello blanco y puntiagudo sobre un hombro y adoptó una pose extraña con los brazos extendidos. Excelente pregunta. Soy quien puede manejar cualquier cosa con facilidad, sin igual en todas las tierras, este, oeste, norte y sur, el legendario de los Sanin, uno sí, he perdido el interés. Akashi se puso de puntillas y le tapó la boca a Jiraiya con la mano en pleno discurso, interrumpiendo su grandilocuente presentación. Luego pasó junto a él y caminó directamente hacia la entrada de la cueva. ¡Ey! Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par mientras extendía la mano para agarrarlo. Vamos, no seas así, al menos déjame terminar. Oye, oye. Y así, Jiraiya persiguió a Akashi fuera de la cueva, olvidando por completo, una vez más, el motivo por el que había ido allí en primer lugar. Poco después, guiados por Jiraiya, llegaron a un campamento en la cima de una montaña. Dentro, la gente iba y venía, todos con cintas para la cabeza de Konoha. Así que este tipo tan familiar, ¿no, Jiraiya, era un ninja de Konoha? Akashi lo miró disimuladamente. Un tipo tan despreocupado, ¿en realidad un ninja? Jiraiya-sama. En ese momento, un ninja que pasaba por allí se detuvo en seco y saludó respetuosamente a Jiraiya. Jiraiya-sama. Akashi no pudo evitar arquear una ceja. Vaya, las apariencias engañan. ¿Este tipo era realmente una figura de alto rango en Konoha?